Suscríbete a la Panterita. De la luz del sol, estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Estamos con Cayo Blois, el colega de Globo Esporchi, que cubre Fluminense. Cayo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás, Cayo? Bien, bien, ¿y usted? Todo tranquilo, Cayo. ¿Cómo llega Fluminense? O Fluminense chega com alguns desfalques, com alguns problemas, principalmente no ataque. Abel Hernandes e Fred viajaram, mas ainda não tem um aproveitamento confirmado pelo técnico Roger Machado. Ambos têm uma lesão, assim como o Bobadilla, e ficou no Brasil. Nem viajou para o Paraguai. Fred va a jugar. Cayo. Oi, Sí, Fred va a jugar. provavelmente não. Fará um teste no vestiário, mas deve ficar como opção no banco de reservas. Como é um jogador experiente, acredito que tenha ido pelo aspecto da liderança, para ficar mais próximo dos companheiros nesse momento do mata-mata da Libertadores, mas o aproveitamento dele em campo é muito difícil. Só no segundo tempo, por alguns minutos. Não começará jogando com certeza. O sea, titular no va a ser, y ya explicabas con el tema de un plantel joven, además de la baja de un jugador por tarjeta amarilla, del otro que está en la selección olímpica. ¿Cuál es la expectativa del resultado para la jornada de hoy, jugando de visitante ante un Cerro Porteño que ha sido fuerte de local, más allá de lo que le ocurrió contra Atlético Mineiro en la fase de grupos? Vencer. A expectativa do Fluminense é vencer. O Fluminense não foi derrotado fora de casa ainda. Bateu o River Plate no Monumental de Nunes. Fez duas viagens muito complicadas para a Colômbia. Lidou com arbitragens duvidosas na primeira fase. Ainda assim não perdeu fora de casa. A derrota que sofreu foi no Maracanã. Não perdeu fora de casa. A expectativa é vencer, mesmo com os desfalques do Nilo, que está na seleção olímpica, o Martinelli, que está suspenso com o terceiro cartão amarelo, e o Fred, que está com uma lesão na coxa. O Abel Hernandes viajou e provavelmente vai começar jogando. Ele estava com uma inflamação no tendão de Aquiles, mas deve começar jogando. E o Luca, que é o quarto reserva da posição, fez 2 gols no final de semana no Campeonato Brasileiro. Além deles, o garoto John Kennedy voltou a treinar depois de sofrer com o Covid-19. Já está melhor, teve um caso muito grave, já está melhor. O pulmão não foi comprometido, já está tudo bem com ele e também vai ser opção para o ataque no banco de reservas. Cayo, muchas gracias. Obrigado. Gracias por todo. Chao, Cayo. Chao, muy amable. No entendí nada de lo que dijo este Muy señor, cerrado. sinceramente Muy les digo. cerrado muy- fue el portugués. no, yo no, Muy yo no cerrado. entendí la ella. Cerrado. Traducimos, vamos a sacar limpio. El portugués Ah, es pero Habrá de buscado Falques el y lo de Fred que no está para arrancar después del resto. Esa parte entendí. Sí, que es sustancial, ¿verdad? Después del resto ya... Claro, o sea, el sotaque carioca, ¿no? Y lo que explicaba con lo de Fred es, viajó por el tema de que es líder para ejercer su liderazgo en el plantel. Desfalque las bajas, ¿no? Que también Sí. Cerro ha tenido bastante. Y cuando le preguntabas lo de Fred, decía no. Y además, si demasiado querés verle, sería en un segundo tiempo donde sea necesaria su presencia.
Y después Habló lo que, del mata-mata ahí. claro, y después lo de Martinelli, lo de Nino, o sea que son las otras bajas que tiene el equipo carioca. O sea, va a jugar Luca. Sí, y recordaba el doblete que había hecho en el Brasileirão, Sí. justamente. O sea, Nino, zaguero central, está al servicio de la selección olímpica de Brasil. sí. Mateu Martinelli tiene acumulación de tarjeta amarilla, fue titular en el medio en el partido del sábado contra Sport. Y además también hay un jugador que se llama Hudson, que había tenido una lesión muy fea mediocampista, pero ya hace rato, hace como 2 o 3 meses, otra de las bajas. Y a ver, y creo que por ahí para Raúl Bobadilla, que ni Claro, viajó. pero Raúl no fue Ni titular viajó. en la... No, él está lesionado. Claro. Él no jugó contra Pero- Recife ni en la banca tampoco. Simplemente para nombrar los que no vienen o los que no están disponibles para el partido con Cerro Porteño. ¿Vos entendiste, Ariel, lo que dijo el señor? No, yo no entendí nada, por eso no hice una pregunta porque no sabía realmente. Saludo para Marcelo Ortega del este del país, nos dice, avísame para la traducción, nos dice. Cocha es muslo. Cocha, habló de Cocha, por el tema de Fregi. Pues Fregi, ahí pues ellos son Fregi. Cocha, ¿verdad? tornocelo. Cocha, muslo, gracias. Sí. Seleccionar a Cocha. Pero, o sea, porque como que a los mismos hinchas de Fluminense les sorprendió que haya viajado. Por eso se especulaba con eso. Y en el caso de Cerro, como lo había hecho en aquellas jornadas contra La Guaira y contra América de Cali. Cuando llegó el día, el primer minuto de esta jornada de martes, publicó un video y en la parte final la alineación confirmando que va a ser Rodrigo del Valle, el acompañante de Pulpito y el reemplazante de Juan Patiño para este partido, así que desafío para él y el resto del equipo el que se venía manejando, que se cae Enzo Jiménez, va Mateos y a observar dónde van a arrancar Aquino y La Pantera, que es un poco lo que había declarado Chiqui, que le gustó ese segundo tiempo. Se nota que no le gustó el primer tiempo porque uno recuerda lo de Enzo Jiménez y lo de Adorno, para entender que en ese 4-4 no le gustó el inicio y sí vio cosas interesantes para que este sea el 11 de Cerro Porteño, que ya confirmó a través de sus redes sociales. Juanma, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, saludos para todos. Confirmó Cerro ayer ya el equipo por la noche. Sí, señor, ayer a la medianoche la cuenta oficial del Cerro Porteño lanzaba un material audiovisual donde confirmaba sobre el final la nómina oficial del equipo titular que va a arrancar el partido de esta noche ante Fluminense, donde lo confirma, así como lo decía Dani, a Rodrigo del Valle como reemplazante del suspendido Juan Patiño para el partido de esta noche, de esta tarde en realidad, ante Fluminense. Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola, Alexis Duarte, Rodrigo del Valle y Alan Rodríguez. En el medio campo, 3 volantes centrales con Matías Villasanti, Rafael Carrascal y Claudio Aquino. Consultamos después, esta mañana ya confirmado el equipo. Robert Morales va a volantear por derecha. Me decían más bien va a ser un extremo por la derecha. Bien abierto allí, tratando de cumplir una función ofensiva. Y por izquierda, Mateo González, dejando a Mauro Boselli como la única referencia del ataque. Del Valle, ¿qué condiciones tiene? ¿Qué tipo de jugadores? Casi 1,90 m de estatura, un futbolista bastante alto, de perfil zurdo, no es muy rápido y tampoco es que tiene muy buen manejo de pelota. O sea, en comparación a Pablo Adorno, por ejemplo, que sí tiene muy buena salida desde el fondo con pelota dominada, Del Valle a lo mejor sí vamos a ver rasgos importantes en el juego aéreo, pero con pelota dominada a lo mejor pases al costado, no tanto arriesgando hacia adelante en cuanto a los pases. Sí. Bueno, ahí estamos viendo en pantalla el equipo que anunciaba ABC TV. Esa es la captura que hicieron los muchachos, porque el video es más largo, ahí como estamos viendo, con el tema de... Pero nos puso en orden de posición, ¿verdad? No. Puso en orden numérico, como hacen el tema de las planillas oficiales. Pero, o sea, lo que más se esperaba era si era Del Valle o Adorno. Y creo que Juanma, no sé si tenés allá en mano la estatura de ambos, pero sí, Del Valle es más para el juego aéreo y Adorno era más para la salida. Uno hasta podría haber dicho que Pablo, por la experiencia que tuvo también en Libertad y en más partidos, pero termina eligiendo, yo no sé si pesó mucho aquel amistoso para que le diga que no a Adorno, o también vio cosas interesantes de Del Valle, que venía jugando los partidos de relleno el año pasado, además de aquella dupla en el famoso partido del retorno del fútbol contra Libertad. Recuerda aquel encuentro en la cancha del 12,
Y después el famoso clásico en para uno, ¿no? Cuando todas las líneas habían sido tocadas. Internacionalmente no le tocó, ¿no? Ni un minuto. Creo que no. Decimos en los 6 partidos de la fase de grupo, no. No estuvo. No estuvo. Fue el chico Bobadilla de los juveniles quien tuvo aquellos minutos en el Mineirão. Pero Y Wilder Viera de titular en el último partido contra América de Cali. Después otro no hubo. El día que acá Ariel hizo esa arenga incendiaria, ¿verdad? Pero Rodrigo no, ¿verdad, Juanma? No, Rodrigo del Valle va a jugar su primer partido a nivel internacional con la camiseta de Cerro Porteño. Ya nombraban ustedes los partidos donde sí estuvo en el torneo local, debutó en el 2019 y será hoy su estreno a nivel internacional con la camiseta de Cerro Porteño. 1.87 para Rodrigo del Valle, y no hay mucha diferencia porque Pablo Adorno mide 1.84 m, allí son 3 centímetros nada más de diferencia, pero que evidentemente Rodrigo del Valle, al menos en lo que pudimos ver, tiene mejor juego aéreo que Adorno. La otra interpretación uno puede decir, y fíjate que uno es selectivo con el tema de la memoria. Quiera o no, Duarte y del Valle fueron la dupla en aquel famoso partido de la... O sea, como que Cerro cimentó su título del año pasado con ese encuentro. Y después como que, no sé si Adorno, Pulpito se entienden mejor que lo de Del Valle con Pulpito. También sumarle, de los 4 goles de Guaraní, ¿cuántos fueron de pelota parada? Yo vi en la otra en el compacto 2 por lo menos, que fueron de cabezazo dentro del área. Juanma. Sí, yo recuerdo el primer gol de Guaraní es de un rebote, de una pelota parada, y el tercero de Fernando Fernández también, es de pelota parada. Sí, y se ve a Jan quejándose mucho por las marcas en esos compactos de Primos Verdes del 4-4, por ahí buscando las razones por qué, también una estatura comparada a la otra, ¿verdad? Lo cierto es que vos decís un jugador de poco dominio, esta vez el tema de salir jugando de atrás con la pelota cuidada, hay que ver si se da, ¿verdad? Por lo que significa para Del Valle. Y de pocos partidos. De pocos partidos, claro. Va a ser su debut absoluto a nivel internacional. Puede ser jugar con fuego. Yo no sé si ya jugó 3 partidos en primera. Es una apuesta interesante y creo que fuerte. Que encierra cierto riesgo también de Chiqui. Que si le sale, lo va a ser espectacular. Y si por ahí no le sale tan bien, seguramente asumirá la responsabilidad. Juanma, ¿cuántos partidos ya tiene? Ya llegaste a conseguir ese dato. Pero yo creo que más de 3 no tiene durante los 90, con 90 minutos disputados. No, con 90 minutos tiene de juego contra General Díaz en el 2019, San Lorenzo en la última fecha de la apertura, tiene el juego contra 12 de octubre de Itagua. Y Libertad, el más importante. Libertad, son 4 partidos que completa el futbolista. Que fue en el que debuta la dupla central con Pulpito, ¿verdad? O sea, Libertad, General Díaz, 12 de octubre y San Lorenzo. San Lorenzo fue aquella mano complicada de Marcos Cáceres, pero a ver, de los 4 partidos... General Díaz fue última fecha también. Claro. El gol en contra de Carrizo. Sí, de los 4 partidos, el de Libertad es el que se jugó por los puntos, porque... Donde hubo presión. Claro, vos recordás lo de Carrizo en el 2019... El partido de San Lorenzo es última fecha ya con Cerro campeón. Así es. Y lo del 12 de octubre era última fecha de esa rueda simple que se jugaba antes del playoff. La que determinó que haya clásico en semifinal. Y que justo le pega en la mano, mano que no... Y me acuerdo el día siguiente hablamos con Alipio y decía, no, estaba bien cobrada. Ever Aquino también dijo lo mismo, pero después como que en una siguiente similar ya dejaban de cobrar. Pero por eso me parece que es el desafío. Y lo que ustedes decían, creo que pesó mucho lo del 4-4, para que Chiqui elija y uno sabe que a Arce no le tiembla el pulso. No, aquí me estoy olvidando de un partido muy importante de Rodrigo del Valle en la apertura de este año. El clásico de los casos de COVID para uno. Sí, justo recordábamos con el tema del COVID, donde la dupla por la izquierda fue del Valle Adorno. Sí, señor. Un instante, Juanma, por favor. Doctora Montserrat Jiménez, gusto saludarla. ¿Cómo está, doctora? Hola, Bruno, ¿cómo estás? Bien, bien. Directora jurídica de la Conmebol, hoy veíamos, Alejandro Domínguez escribía en su cuenta de Twitter lo relacionado a la recuperación de dinero para la Conmebol de comisiones directivas anteriores de la Conmebol o de una administración específica, doctora. La plata que se recuperó hoy le pertenece, recuperamos específicamente del señor Eduardo de Luca, que era secretario de la institución del año 2013 para atrás.
¿Y cómo se hizo eso, doctora? Bueno, nosotros estamos en varios juicios alrededor del mundo, específicamente en Estados Unidos, Paraguay y Suiza, tratando de recuperar el dinero que es del fútbol. Y bueno, con la auditoría forense y presentándonos en estos procesos, demostrando que ese dinero fue desviado de las cuentas de la institución, la justicia considera que fue así y entonces nos están devolviendo el dinero del fútbol. O sea, este 1.749.000 corresponde a la quita que le da, o sea, la devolución que tiene que hacer el señor De Luca. Sí, señor. Y en total es correcto el número de 57 millones de dólares de recuperación. Sí, acumulado hasta la fecha, ese es el monto que ya ha ingresado a las cuentas de Conmebol. ¿Y van a seguir, hay más juicios por delante, doctora? Sí, tenemos todavía 5 juicios en Suiza, tenemos un pedido de recupero de fondos en Estados Unidos, y bueno, y eso no es absoluto, ¿verdad? Porque a medida que vamos ingresando en juicios, vamos tomando conocimiento que hay otros y vamos pidiendo la intervención para poder seguir recuperando el dinero del fútbol. ¿Hay cooperación del gobierno norteamericano acá? Sí, por supuesto. Doctora, y de los 57 millones de dólares, ¿qué porcentaje o qué dinero corresponde a una devolución, si es que lo tuvo que hacer en el caso de nuestro compatriota Juan Ángel Napul? Juan Ángel fue condenado por la justicia americana a pagar aproximadamente $1 millón, de los cuales parte ya abonó, o sea, perdón, todo lo que él tenía que pagar ya abonó, pero él es codeudor, sí que podemos usar esa palabra, es responsable también por el dinero que hoy estamos recuperando o que está en proceso de recuperación en la justicia americana. Si bien no viene directamente de su cuenta, la justicia americana le impone también a su favor esa plata que vamos a recuperar. O sea, nosotros hoy tenemos 71 millones por recuperar en la justicia americana, estamos esperando la resolución favorable para eso, y todos los dirigentes que se declararon culpables o que fueron declarados culpables son quienes aportaron a esos 71 millones. Doctora, el monto recuperado hasta ahora estaban entonces en las cuentas personales de Nicolás Leos y Eduardo De Luca, o también había de otro dirigente que tenía en su cuenta personal este monto que recuperó la Confederación. No, hasta el momento solamente de esas dos personas. Y ese monto de más de 70 millones que ustedes seguirán... Y de Juan Ángel y de Marín, que es un monto muy pequeño, que fue lo que le condenó la justicia americana a pagar. Claro, los dos quienes fueron a juicio. Y de ese monto de más de 70 millones que mencionabas, todos de los dirigentes que estuvieron involucrados en el FIFA Gate, o también hay otros quienes no quedaron pegados en la investigación norteamericana, pero que ustedes descubrieron. No, esos 70 son todos personas que se declararon culpables en la Fiscalía Americana, en la justicia americana, y pagaron como multa grandes sumas de dinero, y la justicia americana decidió retornarnos a nosotros un porcentaje que es de 71 millones, pero todavía esa plata no ingresó a las cuentas de la Conmebol. ¿Cómo se hace ese tema del porcentaje? ¿El criterio es unilateral de parte de la justicia norteamericana? 100%. Jadwe, el caso de él, ¿cómo está? El expresidente de la Federación Chilena. Él se declaró culpable y está esperando su sentencia. Como siguen las investigaciones, Bruno, todos estos testigos protegidos o personas que se declararon culpables o que están colaborando con la justicia deberían tener su juicio o su lectura de sentencia este año, más o menos en septiembre. Y digo más o menos porque ya se prorrogó demasiadas veces, debería haber sido en enero, después pasó a junio, después pasó a septiembre. Pero ellos están todos esperando su sentencia. ¿Ya tienen alguna idea de dónde van a destinar este dinero recuperado? Bueno, el dinero, parte de este dinero ya fue utilizado el año pasado para dar ayuda económica a los clubes y a las asociaciones miembros para superar esta pandemia que tuvimos sin fútbol.
Otra parte ya fue destinada a reservas de la institución. Y bueno, y este dinero que ahora acabamos de recuperar, vamos a presentar a la comisión directiva y a partir de ahí se decide para qué va. Pero generalmente utilizamos para el desarrollo del fútbol en todos sus aspectos. Los 71 que vamos a recuperar de Estados Unidos sí están destinados a proyectos de desarrollo de fútbol juvenil y tiene algunas restricciones en su uso. Por ejemplo, no puede ser utilizada para infraestructura. Te doy como ejemplo. Pero para cada de los 71 que vamos a recuperar de Estados Unidos sí tenemos que presentar proyectos que tienen que ser aprobados previamente por una comisión. Doctora, ese monto es un monto ya que tiene la justicia norteamericana. ¿Condice con lo que fue producto de la auditoría y entendieron que había un faltante importante que los dirigentes habían llevado a sus cuentas personales? ¿O en realidad hay más, pero que ya se fumó por el tema del tiempo y van en búsqueda de lo que ya la justicia norteamericana ha adquirido? La justicia americana recuperó mucho más dinero que los 71, pero ahí ellos decidieron que parte va para la CONMEBOL, parte va para la CONCACAF, parte va para la FIFA. La institución que más dinero recuperó obviamente fue la CONMEBOL, pero la justicia es la que decide parte de ese dinero recuperado va a solventar los costos de la investigación, que te imaginarás fueron muy grandes, ¿no? Grondona en ningún momento entra en todo este entramado. Acuérdate que Grondona murió antes del FIFA Gate. Sí, pero quedaron sus descendientes, digo, él estuvo mucho tiempo... Sí, pero los juicios penales no se pueden dar contra los herederos, ¿verdad? Pero nosotros por lo menos no tenemos conocimiento. Como te digo, tenemos 3 procesos en Suiza que estamos tomando intervención hace 2 o 3 meses. Todavía no nos admitieron en las causas y una vez que nos admitan recién sabemos contra quiénes van las investigaciones y qué dinero hay disponible para recuperar. Por ahí podemos tener una sorpresa, pero no tenemos nada contra Grondona a la fecha. Ya, entiendo. Doctora, entonces hay mucho dinero por recuperar. De hecho, este monto, Federico Daniel, es 57 millones de dólares. De 2 dirigentes. Qué locura, realmente. Qué locura. Esto realmente quiere decir que estaban llevando... Que realmente uno no tiene palabras, ¿verdad? Porque claro que hay calificativos, pero no vamos a entrar en ello, ¿verdad? Para eso está la justicia. Pero todavía, y consta que todavía hay mucho dinero que recuperar, doctora, ¿verdad? Y seguimos recuperando y esperemos que siempre haya más, ¿verdad? Porque la idea es poder recuperar lo más que podamos. Pero si sumamos 57 más los 70 más otros, yo creo que vamos a llegar a un monto interesante. ¿Pasarían fácilmente los 100 millones de dólares, doctora? Pasaríamos los 100 millones de dólares, sí. O sea, la CONMEBOL recuperaría más de 100 millones de dólares en este proceso. Sí, señor. Perfecto. Doctora, felicidades, muchísimas gracias por atendernos, muy gentil. Dale, Bruno, un abrazo. Un abrazo, doctora. Montserrat Jiménez, la abogada de la CONMEBOL, charlando con nosotros. 1.700.000 y monedas de De Luca. ¿Se acuerdan de De Luca? Señor que organizaba hablando de él, que era los presidente, sorteos, era presidente defensor del Belgrano en pero era muy visible, Federico, ¿verdad? La gente lo va a recordar porque, claro, era el que organizaba los él sorteos. Era el ¿verdad? que conducía, sí, hacía chistes, amigo de la prensa, muy canchero, De Luca, un señor ya de edad y que sí, tenía rol de conductor animador. Y yo recuerdo ahora me acuerdo cuando agradecía a los bancos y compañía, estaban los directivos ahí sentados, todos sabían, el tema ese, agradecemos al nuevo patrocinador que viene, y ahí sentada la gente, ¿no? Y qué locura, qué mucha plata. No quieren saber lo de Leo, cuánto habrá sido, ¿no? En total. Y el resto de los recuperados. Sí. Pero ahí, por eso le hacía la consulta, 50 más 70, que da 120, no es, esto es, por eso le preguntaba el criterio. Y la justicia norteamericana, que recuperó mucho más dinero, dice, esto es lo que te corresponde. Y ahora voy a hacer el proceso para recuperar.
Claro, porque vos decís, por De ejemplo, Lucas el está caso de vivo todavía, Dapiza, ¿no? y vos decís Sí, Dapiza claro, vivo está. con CACAF y todo eso. ¿Cuánto se habrá desviado? Y Marín está vivo también. Sí, todo. Marín por una cuestión de edad creo que Ya salió, lo ya sacaron. salió. Él ya Y este cumplió peruano con que cantó todo también, ¿cuánto debe tener? Burga. su- Burga. Él no fue condenado. ¿Y cuánto Él fue lo de antes? Vos sabés que eximido. lo de antes, Delfino era peor que Burga. Es que Pasa que no había tanto dinero en esa época. El peruano Delfino, que fue mucho tiempo y que fue uno de los, la mano derecha de Leos, era peor en cuanto a lo que se hablaba de corrupción, pero no había tanta. el boliviano Osuna era el eterno tesorero. Romero Osuna, tesorero. O sea, Pero después Robert de... no murió ya, ¿acaso? No, ¿O estaba con un no, problema? no. de El salud? presidente de la Federación Boliviana Después, sí falleció. claro, el Romero que Osuna viene era después. el que ¿El boliviano? Sí, demasiado el bien hablaba tesorero. y siempre le íbamos a hacer la nota ahí para que hable de los superávit como un tipo hablaba muy bien. Ah. Mira que Era esto es bobo un gruesa. rastrillaje no muy profundo, porque mira, se va a recorrer los 90 y compañía. No, pero estaba. Por eso, te Por dije eso le pregunté Delfino. yo por Grondona. Grondona. Porque en el caso Leo, los familiares tuvieron que devolver dinero. Sí, Eugenio Figueiredo de Uruguay Él ni estaba hablar. dentro del ¿verdad? proceso vivo todavía. Eugenio ¿Cómo? Figueiredo de Uruguay ni hablar. Sí. Y después estaba Rafael Esquivel de Venezuela, que también era el protagonista principal en esa serie que es tipo una sátira Los únicos que que hizo salieron Amazon. con el destape del Fidel Guimán, pues ya va teniendo, son 6 años. Los únicos que salieron ilesos fueron el uruguayo Bausa y el chileno Mike Nichols. Después el resto... Más de 100 millones de dólares va a recuperar la Comebol, según nos decía la doctora Jiménez. Edgar, Naput y paga seguimos con Juanma. sí. fianza de 20 millones de dólares. Acá me envía el amigo un artículo de ABC Color de tiempo atrás. Ujú. Por eso cuando hablan que le sacaron 1 millón y algo, o sea, él dice, mi taller creo, ¿verdad? El tema, con los montos que manejaron y con lo que había propuesto de fianza en su momento, él es el presidente de la APF y de la Comebol. En un momento les cuento, la Comebol acaba de publicar también el 11 ideal de la Copa América. Está Johnny, enseguida arranca la conferencia de prensa de Petrosur. Tiene información con respecto a Olimpia. Johnny, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Bruno, igualmente el saludo para todos. Osuna ya falleció, ¿verdad? Sí, es que me parecía, Néstor por Beltrán, eso. nuestro compañero, ¿Eh? nos envía aquí en el grupo justamente un titular de ABC, fallece ex tesorero de Comebol y está fechada la publicación el 14 de octubre de 2019. Sí, no me falló la 19. memoria. Sí, ya falleció Osuna. Bueno, Johnny, tira tu título, por favor, y estamos con Edgar atentos a la conferencia de prensa de Petrosur. Olimpia suma sponsor a nivel institucional. Hoy Petrosur se une también a la familia de Olimpia. Tema fútbol, Roque plenamente habilitado para ser convocado y de repente ser tenido en cuenta por Sergio Orteman. Ya estamos con Juanma, más información del Cerro. Mañana juega Libertad por la Sudamericana ante el Junior de Barranquilla. Hoy un partidazo. Qué pena que a las 18:15, justo en el horario del partido de Cerro, porque es como para irte a tu casa después del partido de Cerro y ver el choque entre Boca Atlético Mineiro. Edgar, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Vacunate para volver a estar más cerca. Vení a Bristol, presenta tu carnet de vacunación y te regalamos 50.000 guaraníes para realizar tus compras. Y si ya sos cliente de Bristol, te regalamos 100.000 guaraníes. Usa tapabocas, lávate las manos y mantén distancia. Te recordamos que debemos seguir cuidándonos entre todos, porque al COVID lo vencemos juntos. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tener un banco más digital es poder hacer mis transacciones desde la aplicación Visión Móvil, porque detrás de cada plataforma digital de Visión Banco hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas sin que tengas que ir hasta el banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos, esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más internet hogar de Tigo y ponete cómodo para comenzar a disfrutar
de todos los partidos por Tigo Sport. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Somos fans de las amistades verdaderas, esas que son incondicionales, de esas que aguantan hasta una pandemia. Por eso, el mes de julio en Farmacias Catedral festejamos la amistad. Por la compra de cualquier producto de la marca DAV, sorteamos una estadía en Zapucay Hills para vos y tus amigos. Promoción válida hasta el 31 de julio. Aprovecha, entérate más en nuestras redes sociales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Lleva tu Moto Eclipse Full con tanque lleno. La Eclipse Full de Taiga es tu opción más confiable para pasear o trabajar. Ágil y potente. Motor de 150. Llantas de aleación y de regalo, tanque lleno. Visita Inverfil en todo el país. La fanpage oficial de Motos Taiga en las redes. También al WhatsApp 0981-288828 y encontranos en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Bueno, a ver. En el arco, selección de la Conmebol de la Copa América. No hay muchas dudas acá, ¿eh? Martínez. Sí. Emiliano Dibu Martínez, el arquero de Argentina. Lateral derecho, Isla de Chile. Primer zaguero central, Romero de Argentina. Marquinhos de Brasil. Y lateral izquierdo, Estupiñán, ecuatoriano. 3 volantes. Por derecha, De Paul. En el centro, Casemiro. Y por izquierda, Yotún, el peruano. Arriba, tridente, Luis Díaz, el colombiano. Neymar y Messi. ¿Qué le parece, señores? Bien. No lo vi mucho a Tupiñán, pero tuvo su momento Ecuador, especialmente en la primera rueda, de buenos partidos. Y después también, ¿verdad? Yotún, creo que el partido contra Paraguay, el partido contra Colombia, tercer puesto. La primera rueda jugó bien. Di María jugó poco, o si no pudo haber conseguido algún lugar, pero estaba difícil con la espectacularidad, primero de Díaz, que es el invitado ahí de Piedra, pero que terminó siendo una gran copa, gran revelación. Neymar tenía que estar y Messi tenía que estar. Yo creo que si era una cuestión de respetarle la cuota peruana, se podría haber prescindido de Yotún y meter a la Padula como 9, pero sí, como que lo de Luis Díaz ha limitado la opción de ese 11 de la selección de Sudamérica. Bueno, a ver, Juanma. Está Johnny antes, sí, Johnny. Ya todo listo, en minutos va a arrancar la conferencia de prensa entre el presidente Marco Miguel Brunote y el señor Javier Florentín. Van a presentar la fórmula llamada la fórmula de la gloria entre Olimpia y Petrosur, alianza estratégica. Entre estas marcas, Olimpia y Petrosur, 7 minutos. Repito, Miguel Brunote, presidente de la Olimpia, y el señor Javier Florentín de la empresa Petrosur. Bueno, perfecto, estamos atentos. Ya quiero retornar con Juanma, por favor, el tema de Cerro Porteño para redondear. Equipo ideal, hoy la Euro también dio su 11 ideal. ¿Ah, sí? Después que ayer habían lanzado una lista que nada que ver. Lo pusieron a Cristiano Ronaldo de 9, lo pusieron a Mele por la derecha, y hoy sí también dieron su 11, que tiene a Donnarumma en el arco, a la defensa de Italia y de Inglaterra, a Walker, Bonucci, Maguire, Spinazzola, en el medio campo Jorginho, el danés Højbjerg, Pedri, y adelante Chiesa, Sterling y Lukaku. Si hace un 11 contra 11... Harry Kane. No, y esta vez, o sea, Sterling fue mucho más que... Kane en los últimos partidos levantó, pero la figura de Inglaterra fue Sterling. Lo que pasa es que ayer sacaron una lista y hoy... ¿El zaguero central, el inglés?
¿El que está? Maguire. Jugó una gran copa. Sí, sí, una sí. gran copa. Sí. Le sacó a Chiellini. Pero Bonucci, pero Chiellini hubiese sido... Sí, pero estuvo muy bien, jugó muy bien. Fueron campeones, hermano querido. Muy bueno. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te puedes perder. Encontranos en los mejores puntos del país. Hacenos tu pedido al 0984-800-650. Altaos, artesanos del sabor. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor, Quality for Life. Johnny, arranca ahí. Arranca la conferencia de nosotros. Habla el presidente Miguel Fernández. Nos reuníamos también acá agradeciendo a un sponsor que nos apoyaba en el tema del fútbol femenino, recordarán ustedes. Y yo había mencionado que en estos momentos de crisis económico, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, el hecho que una empresa se acerque a Olimpia, apoya a Olimpia, tiene un significado sumamente especial para nosotros. Para nosotros, los sponsors son nuestros socios, son socios comerciales. Creemos nosotros, estamos convencidos de que Olimpia es la marca más fuerte en este país. Y asociarse con marcas fuertes, con marcas poderosas, es para nosotros sumamente importante. Entonces quiero empezar agradeciendo a la empresa Petrosur por el apoyo, y que ahora se convierte ya en forma oficial parte de nuestra camiseta. En realidad Petrosur ya estuvo apoyando el club hace bastante tiempo, pero ahora lo hace, digamos, ya de una forma más importante, ya participando de nuestra camiseta. Entonces, muchísimas gracias en nombre del gerente comercial, el señor Florentín, y a todo el equipo de Petrosur por esta alianza. Buenas tardes a todos los presentes. Muy agradecido por contar con su presencia, también al presidente Miguel Muñoz. Realmente para Petrosur es un placer vestir la camiseta del club más laureado del país. ¿Verdad? Nosotros estamos con un plan de expansión comercial bastante grande y creemos que con la marca, como bien dijo el presidente, una marca fuerte como el Club Olimpia, vamos a llegar a todos los rincones del país. ¿Verdad? Nosotros día a día trabajamos para ofrecer el mejor combustible de calidad internacional certificada y al menor precio del mercado. ¿Verdad? Nosotros estamos hoy con un plan de expansión incursionando en ciudades donde no tenemos presencia y estamos teniendo buena aceptación. ¿Verdad? Y también reforzar la presencia, como bien dijo el presidente, que Olimpia ya Petrosur ya venía apoyando al Club Olimpia y ahora presente en la camiseta de forma oficial, ¿verdad? Como sponsor oficial de una alianza que espero que sea a largo plazo y que nos reditúa a ambos el beneficio mutuo. Y está lo que decía el señor Javier Florentín, el gerente de Petrosur. Hará la vinculación oficial entre el Club Olimpia y Petrosur hasta diciembre del 2022. Con la camiseta. Le pasa la carpeta al señor Florentín, le entregan la camiseta número 24, la camiseta que viste Roque Santa Cruz. Petrosur hasta el 2022
acompañando a todos los partidos del Rey de Copas. A continuación arrancamos con la ronda de preguntas de parte de los periodistas para los presentes. Primera pregunta. Kenny González. Presidente, ¿cómo le va? Buenas tardes, también para el señor Florentín. Suma Olimpia en época de pandemia, ¿no? En la parte económica, ¿cuán importante será este respaldo para lo que tiene que ver con la institución? Muchísimo. Primero, por supuesto, por el tema del lado económico, financiero, que sabemos que todos los clubes estamos pasando momentos complicados, quiere decir que esto realmente es una gran ayuda para el club. Pero para mí especialmente esto tiene un significado especial y quiero usar una palabra, que es la palabra confianza. Esto significa de que hay confianza en el Club Olimpia, hay confianza en su gestión y la firma de este convenio, repito, en medio de una crisis nacional, también dentro de la institución, dentro de lo que es el mundo del fútbol, el hecho que un sponsor se anime a este tipo de sociedad significa que hay confianza. Entonces, por eso que para mí es doblemente una gran alegría esto. Buenas tardes, presidente. Estamos en vivo para Deportes Total, Televisión y Radio. Es lo que significa, ya mencionaba la importancia de tener, pero el hecho de en ese momento que podríamos decir convulsionado a nivel mundial en la parte económica, más todavía también lo que surgió en las últimas horas, tener esta clase de impulso me imagino que lo motiva personalmente y también a su comisión directiva a seguir trabajando de manera para llegar de la mejor manera a los proyectos que tiene como comisión directiva del Club Olimpia, presidente. Sí, totalmente. O sea, esto es un gran estímulo para todo el grupo humano que está trabajando todos los días para llevar adelante este proyecto, ¿verdad? Por un lado. Pero también es una demostración clara que se está trabajando, porque uno en una crisis tiene esas dos posibilidades. Una, te sentás, llorás, te lamentás por la crisis, o la segunda alternativa es te levantás todas las mañanas y empezás a laburar en justamente conseguir este tipo de acuerdos, ¿verdad? Entonces, yo te diría, esto es un premio también al trabajo de mucha gente que está trabajando en la parte comercial, la comisión directiva, etcétera. Y como bien dijiste, hoy en día uno entra a mirar, no son muchos los clubes que hoy en día pueden hacer un anuncio de un sponsor nuevo en su camiseta, porque también las empresas están en crisis. Entonces, realmente esto es un logro sumamente importante para el Club Olimpia. ¿Qué tal, don Javier? Estamos en vivo para Universo 970. ¿Qué podría tener el socio en este caso con esta unión entre Petrosur y Olimpia? ¿Alguna ventajita podría tener en cuanto al emblema, en el gasoil, en la tienda? ¿Podría salir en este caso algún descuento para el socio del club? De hecho, que justamente Petrosur es una empresa que hace 2 años empezó a importar sus productos y justamente nosotros estamos trabajando fuertemente en ofrecer el menor precio del mercado, ¿verdad? Obviamente eso tiene su arista el tema del precio internacional, como somos un país 100% importador de petróleo, pero nosotros a medida internamente siempre ofrecemos el mejor producto al mejor precio para el consumidor, ¿verdad? Entonces en este caso también vamos a ver si alianza con la tarjeta de crédito del Club Olimpia para que tenga descuento directo, pero el consumidor final tiene todos los días el menor precio en nuestros más de 120 estaciones de servicio. Presidente, se encara una semana ya de Copa Libertadores de América, la ansiedad del hincha de Olimpia va creciendo día a día. ¿Podemos hablar que la dirigencia de Olimpia sigue gestionando o ya bajó de los brazos con respecto a un posible regreso del público el día jueves aquí, o tiene pendiente? Porque me decían que está pendiente una reunión que puede llegar a ser clave en estas últimas horas para definir la presencia del público, principalmente para este partido de Copa Libertadores que el hincha de Olimpia quiere asistir, presidente. Sí, nosotros realmente estamos trabajando ya hace semanas en general para el tema del retorno del público a las canchas. Ahora sabrán ustedes de que el Club Olimpia también ha solicitado una reunión para eso, ¿verdad? Para ver qué podemos hacer para apurar el tema del retorno a las canchas en general, también para lo que es nuestro torneo local. Ahora, cuando salta el tema ayer, del tema Conmebol, donde ya se lanza un protocolo aprobado, básicamente, lo primero que hicimos es, por supuesto, con nuestros técnicos, que son los médicos, se hizo un estudio de ese protocolo y realmente es un excelente protocolo.
venimos ya desde ayer, en realidad estamos trabajando, teniendo los diferentes contactos. Entendemos perfectamente de que la salud está primero. Acá el Club Olimpia no quiere poner en riesgo la salud de absolutamente nadie, pero también creemos de que con un esquema muy bien armado, como es el protocolo de la Conmebol, y teniendo en cuenta esos parámetros que menciona el protocolo, ¿verdad? Estamos hablando de vacunación y otras partes que menciona, yo creo que sí deberíamos darle la oportunidad al hincha que por fin pueda volver a las canchas. Entonces, no, todavía no nos rendimos, vamos a seguir peleando, yo espero que se pueda dar, sabemos que, repito, que es un tema complicado, pero no nos vamos a rendir hasta que se pueda concretar o por lo menos tener las indicaciones claras por qué no. ¿Qué tal, presidente? Estamos en vivo para Unión Fútbol Club. Dos preguntas. La primera, en cuanto a los socios. Hay muchas quejas por parte de los socios en cuanto a la atención que se está dando hoy por hoy. Y la siguiente, ¿quiénes tendrían la prioridad para los hinchas, para los socios, una vez que se apruebe justamente esto del retorno a las canchas? ¿Quiénes serían los hinchas, los socios? ¿Cómo van a encarar justamente eso? ¿Quiénes tendrían la prioridad de estar en cada partido del liga? Sí, con respecto a la primera pregunta, nosotros nos solíamos manejar con un equipo de 4 o 5 personas, lo que es la atención al socio. Nosotros hemos triplicado eso, inclusive hemos cuadruplicado la cantidad de gente que está atendiendo hoy al socio, y también hemos reforzado todo lo que son las plataformas, o sea, el software, no solamente la parte de gente, sino también la parte de tecnología. Y ni así nos damos abajo, hay que ser muy franco, o sea, acá uno puede verlo como una mala noticia, por decirlo así, que no vamos abajo, pero yo realmente lo veo como una buena noticia. Nosotros en muy pocos días metimos más de 1,000 socios al día, eso nos ocurre hace muchísimo tiempo. Entonces, acá quiero aprovechar y disculparme con ese socio y pedirle que siga insistiendo. Ahora nosotros estamos trabajando realmente, inclusive el fin de semana, estamos incorporando toda la gente para que se pueda atender a cada uno de ellos. Y quiero agradecer al olimpista que nos está apoyando, que supo entender el momento del club y que está buscando la forma de ayudarnos en este momento y a la vez disculparme. Y con respecto a tu segunda pregunta, el que va a tener prioridad es el que nos ayudó durante la pandemia, básicamente. O sea, el socio que nos siguió acompañando, que siguió pagando su cuota, a pesar de todos los líos que tuvo, inclusive en su vida personal, porque esto de la pandemia nos afectó, digamos, en lo personal. El primero que va a ser recompensado es ese socio que nos acompañó. Presidente, buen día, estamos en directo para Fútbol a la Grande, Radio Monumental. Mirando la llave de Copa Libertadores de América, yendo de la mano con lo deportivo, por el momento crítico económico que vive el club, ¿le parece que es algo primordial prácticamente pasar de ronda, acceder a los cuartos de final con el premio económico que existe? Sí, yo te diría el tema económico, digamos, presiona mucho más que en años anteriores, pero si te puedo ser muy franco, la presión siempre la tuvo Olimpia de seguir avanzando en Libertadores. Ahora, independientemente si en años anteriores estuvimos mejor o peor en lo económico, el hecho de continuar, de avanzar en Copa Libertadores siempre fue una tremenda presión para Olimpia. O sea, yo te diría que lo deportivo y lo económico van muy de la mano, ¿verdad? O sea, realmente nos estamos preparando, va a ser un partido clave. Y ya respondiéndote en forma directa, por supuesto que ese pase a la próxima fase en lo económico nos va a dar un tremendo y gran respiro, sí. Presidente, ahora sí, directo para el Cardinal. El tema del proyecto de los palcos, ¿cómo está? ¿En qué estado está? Porque decía la señora Diana, ahora necesitamos que se respete la piscina olímpica que tiene la institución. Ella decía que hasta podría recurrir a cuestiones judiciales para parar la obra. ¿Cómo está? ¿En qué punto está ese proyecto, presidente? Bueno, la licitación se hizo la licitación, ¿verdad? Se abrieron los sobres, ya hay una adjudicación, por decirlo así, en términos de que ya hay una empresa que ganó la licitación.
Dentro del proyecto ahora el club lo que tiene que hacer es justamente con los que ganaron la licitación entrar en algunos detalles del proyecto, ¿verdad? Y uno de esos detalles tiene que ver con la piscina. Y acá tengo que ser muy claro, a mí me parece muy bien el hecho de que Diana Domínguez lo reclame. Ella, dentro de la comisión directiva, ella está defendiendo lo suyo, ella está defendiendo el tema de la natación. Entonces, yo particularmente quiero comenzar por ahí, que me parece muy bien que lo haga. Y por otro lado, estamos buscando la forma cómo podemos hacer para incorporar a la piscina dentro del proyecto general. El proyecto de los palcos es un proyecto clave para el club. ¿Por qué? Porque no le va a costar plata al club. O sea, es una obra de infraestructura que el club no va a poner un centavo, sino que es como cuando se construyen las rutas, básicamente que hay un concesionario que gana una licitación para 50 kilómetros de ruta y por un X tiempo ese concesionario va cobrando un peaje y de ahí recupera su plata y después la ruta queda para el Estado paraguayo. Esto es muy similar a eso. Se hace una concesión para los palcos en una primera etapa de 120 palcos, que después puede ser ampliada. Se hace la construcción, Olimpia ya recibe una participación de esos ingresos en esa primera etapa, pero repito, no va a afectar en nada las finanzas del club, sino que cuando termine el periodo acordado, Olimpia se queda con un estadio ampliado y con nuevos palcos, ¿verdad? El tema de la piscina en forma específica, está reunido un equipo en este momento para buscar cómo podemos hacer de que la piscina quede incorporada. En principio, el plan es de que hoy tenemos una piscina de 50 metros al aire libre. Seguramente lo que se va a hacer es que vamos a tener una piscina techada de 20 o 25 metros. Seguramente va a ir para ese lado. La idea es de buscar la forma cómo hacerlo, pero también tengo que ser muy claro, este proyecto de palcos es clave para el Club Olimpia. Olimpia, o el socio, el hincha olimpista, porque no va a ser solamente un tema palcos, los ingresos que vienen del tema palcos también nos va a ayudar a ampliar las plateas. Quiere decir de que el olimpista en general va a tener un estadio más moderno, más nuevo y más amplio con este proyecto. Presidente, buen día. Volviendo al tema futbolístico, ¿cómo se llega para el partido del día jueves ante Internacional de Porto Alegre y cuál es el mensaje que se le puede dar al hincha de Olimpia? Bueno, yo ayer a la tarde estuve con los muchachos y realmente el ambiente es espectacular, ¿verdad? O sea, el ambiente, hay ese hambre que es lo que nosotros siempre buscamos antes de estos partidos, ¿verdad? Por supuesto está la ansiedad que ya llegue el momento. También hay un feeling de revancha dentro de esto, por la manera en que se dio, digamos, el hecho de jugar de vuelta contra el Inter, digamos, hay como un sentimiento de revancha también. Y la mejor noticia de todo es que absolutamente todos están recuperados físicamente. O sea, tuvimos una muy buena pretemporada, y las últimas prácticas, inclusive la de ayer, muestran de que realmente los jugadores están en un excelente nivel. Entonces, yo particularmente creo que llegamos muy bien para ese partido del jueves. De esta manera, así termina la conferencia de prensa entre el presidente de Olimpia, Miguel Brunote, Javier Florentín, el gerente de Petrosur, firma de contrato, alianza entre estas marcas nacionales y un poco también hablando de lo que tiene que ver con la parte futbolística. Ayer estuvo compartiendo con el grupo que el próximo jueves juega ante Inter en el marco de la Copa Libertadores. Bueno, gracias Johnny, un abrazo. Hasta luego, señor. Volvemos más tarde, muy gentil. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera los días dobles. Con tu tarjeta Fidelity podés ganar muchos premios. Sorteamos sorteos semanales con más de 10 millones en premios. Sorteamos 10 millones en premios. Shows en vivo, viernes Grupo Milenio y el sábado DJ Joselo. Promos de cervezas, barra de tragos, días triples, martes o domingos tenés más puntos y más chances de ganar. Candilejas, tu lugar
lugar de entretenimiento Bruselas, casi San Martín. Julio se viene con todo en luminotecnia. Si querés renovar tu calefón, anticiparte al frío con nuestras estufas, modernizar tu ducha o adquirir las mejores herramientas, vuelve la ventana de descuentos. Aprovecha las increíbles ofertas en productos seleccionados hasta el 31 de julio. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles Activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado solo en Petrosur. A ver, señores, juega Cerro hoy. Al final no arranca Carrascal, ¿eh? Sí, arranca. Claro. Arranca titular. Se debuta oficialmente, exacto. Claro. Pero esperan, voy a mirar acá el equipo, el oficial. Tú sabes que me confundió el hecho de que no hayan puesto en orden, ¿verdad? Que no está mal, ¿verdad? Pero Fernández Jan, Alexis Duarte, Del Valle, y Carrascal aparece ya después. Boselli, El Rayo, Mateus, Villasanti, Alan Rodríguez, Claudio Aquino, Alberto Espínola y Robert Morales. ¿Cómo se va a parar? ¿Cómo distribuyen lo de Cerro? Espínola, Polpito, Del Valle y Rodríguez. Sí, como dice Juanma, vamos con 3 en el medio. Sí. Villasanti, Carrascal y Mateo. Aquino. O Morales, Aquino y Boselli como punta a punta. O en realidad podríamos poner Villasanti como el tapón, por delante de él Aquino con Carrascal, por las bandas a Morales y a Mateus, y como único referente ahora Boselli. 4-1-4-1. 4-1-4-1, 4-3-3 cuando tenés la pelota, que es lo que, o sea, cuando vos jugás con 3 volantes bien definidos, que es el caso de Cerro de hoy, porque a veces puede hacer lo que hizo Arce en el 2020 cuando jugaba repechaje contra Barcelona, contra Universitario, que ponía a Topo, a Aguilar y a Villasanti lo corría por derecha, pero cuando tenés a 3 quienes sienten mejor el juego interno, la distribución es de esa forma, o sea, 4-1-4-1 cuando tenés que defender y 4-3-3 cuando atacás, y es más, si tenés a un lateral como Beto, es para que el que arranca entre comillas como el 7, que es la Pantera, se meta a la zona donde él puede dañar. Entonces es un poco el dibujo que uno cree, y cuando Mateo haga esa diagonal... ¿Por qué es la pregunta? Porque tiene que tener un sentido futbolístico y mucho en relación a lo que propone el rival. Para mí, para que jueguen los 3 volantes centrales, Ariel. Poblar la mitad de la cancha, buscar ganar en el centro, porque son jugadores de buen pie, Aquino y Carrascal, Villasanti también. Tener mucha posesión y con ello agregarle 2 jugadores que tienen mucha profundidad. Por eso yo quería preguntarle a Juanma. Está Juanma. Juanma, Cerro no tuvo profundidad con ese primer equipo frente a Guaraní, por eso que al Chiqui le gustó mucho más el segundo. No, realmente no, salvo los últimos 10 minutos del primer tiempo de ese amistoso contra Guaraní, donde Cerro empezó a engranar el medio campo con el ataque principalmente, porque antes de eso era un equipo muy largo, donde no encontraban los caminos. Primeramente porque Guaraní lo cerró bien, y seguro porque estaban muy imprecisos, no había esa conexión que generalmente acostumbra el equipo de Chiqui Arce, hasta que después, a partir del medio, cuando Aquino toma la lanza y toma el trámite también del equipo en ofensiva, él se mete un poco más al medio y empieza a meter pelotas cruzadas de izquierda a derecha, y por el otro lado Carrascal también buscando la proyección de Alan Rodríguez de derecha a izquierda. Entonces en el segundo tiempo, cuando hace el cambio táctico en el equipo, ahí sí Cerro Porteño empezó a tener mayor profundidad por los costados. Pero ¿y cuál fue el de mitad de cancha para arriba en el arranque del amistoso? En el arranque del amistoso jugó Enzo Jiménez por derecha, el doble 6 Carrascal Villasanti, y por izquierda Claudio Aquino. Y arriba Morales Boselli. Cambió totalmente sus extremos, digamos, Mateus y Morales. Entró Mateus por Enzo Jiménez. Mateus automáticamente pasa a jugar por la izquierda y ya lo prueba allí en esa posición a Robert Morales por la derecha.
¿Por qué crees que le gana Del Valle, a sabienda que tiene aún poco recorrido, pocos partidos en primera, a Adorno? Yo creo que pasa directamente por los gustos futbolísticos del entrenador. Porque Adorno en el clásico juega de lateral izquierdo, en aquel clásico del 28 de febrero. Del Valle juega como central con Pulpito. Y al siguiente partido en la cancha nacional, cuando Cerro Porteño cae de vuelta en ese partido de la expulsión de Maíz, también arranca Adorno como lateral izquierdo, pero ya automáticamente en el segundo tiempo queda en vestuario e ingresa Luis Vargas. Y a partir de ahí Adorno ya tuvo poca actividad. Y ahora tiene la posibilidad de vuelta y en la pelea le vuelve a ganar Del Valle. Y aparte también me parece que porque en las inferiores tuvieron mayor cantidad de partidos juntos entre Alexis Duarte y Del Valle. Porque es un partido donde las exigencias van a ser altas, de mucha presión. Y Pachi no podría ser, si es que no funciona algo, uno de los primeros cambios. Sí, Pachi para mí que sí, ¿verdad? Sí, porque Pachi no arranca el segundo tiempo, o sea, en los 3 cambios que hace Chiqui para el inicio del segundo tiempo contra Guaraní no está incluido Pachi Carrizo, fueron Mateus, Vargas y Adorno los que entraron en el segundo tiempo de arranque, pero después sí ingresa Pachi Carrizo para jugar allí en el medio campo. Para cerrar nomás, Juanma, el tema pero ¿por quién entró Pachi? A ver, aquí tengo a mano, no recuerdo si fue Aquino. Habrá sido Aquino, ¿verdad? Sí. Porque de este dibujo yo no le encuentro lugar para Carrizo. No hay, o sea, porque si el dibujo era 2-3-1, Pachi era el que jugaba por delante del doble 6 y Aquino por izquierda, Enzo por derecha, y con un solo 9. Si era 4-4-2, el que perdía el puesto era Pachi Carrizo, para que por aquí no. Morales. Por aquí no fue, ¿verdad? Por aquí no, claro. Sí. O sea, como un tercer volante cuando el partido ya está más liberado para algunas obligaciones tácticas. Sí, y fue en la tercera vez que Chiqui hace cambio en ese amistoso. Hace de arranque al segundo tiempo lo que ya mencionábamos. En la segunda oportunidad lo saca Alberto Espínola, lo mete a Fabián Franco, lo saca a Matías Villasanti y lo mete a Damián Bobadilla. Y recién en una tercera ocasión lo saca a Boselli para meterlo a Adrián Martínez y lo saca a Aquino para meterlo a Pachi Carrizo. Juanma, entiendo que Cerro animó 3 partidos amistosos previos a esta reactivación de Copa Libertadores de América. ¿En cuántos de estos 3 fue titular del Valle? Contra River Plate en el primer partido amistoso, un sábado de mañana. Contra Sol América no nos dieron ningún tipo de reporte, solamente a través de la cuenta de Sol América nos enteramos del resultado. Allí no teníamos un informe oficial, pero en esa ocasión sí ya arrancó Adorno según los informes que recibimos. Y después ya contra Guaraní arranca de vuelta Rodrigo Del Valle de titular. Bueno, o sea, de tres amistosos, 2 arrancó Del Valle, 1 Pablo Adorno, con la salvedad que en ese primer amistoso el sábado de mañana en el Parque Azulgrana contra River Plate estaba Adorno para ser titular. Pero esa semana Cerro Porteño tuvo 2 acontecimientos extrafutbolísticos. Un jueves se accidenta Patiño y el sábado, camino al amistoso, una persona alcoholizada también embiste a Pablo Adorno y hace que se pierda el amistoso. Ya que pudo haber incidido para que Adorno perdiera terreno, ¿no? Y sí, exactamente, porque Adorno con el tema de los trámites, denuncias policiales y compañía después del accidente, ya ni siquiera participó en el segundo equipo, o sea, directamente no estuvo en ese primer amistoso. Pero el Chiqui tuvo, vos crees, hasta hace poquito la duda, porque vos informaste que en un momento dado, en la práctica, hasta el Alberto Espínola fue probado como primer marcador central. Yo creo que sí, pero tratando de encontrar no sé, a lo mejor alguna variante que él vea que funcione mejor. Pero desde un principio, al menos desde ese último amistoso contra Guaraní, él ya sabía que Del Valle iba a jugar, o al menos lo tenía en mente. Ya. ¿Está? Ya está. Bueno, Juanma, ¿a qué hora te vas a la cancha? No, tenemos que estar 3 horas antes, es decir, 3:15, más tarde tenemos que estar ya ahí. Bueno, enseguida ya entonces. Sí, ahora un almuerzo y después ya vamos rumbo a la nueva olla. Fluminense Cerro, vieja olla, ¿verdad?
Sí, Sudamericana. 2009 o 10. 2009 o 10, no recuerdo. Sí, la otra estaba viendo. Vos sabés que el gol lo hace Fred sobre la Lo hora. hace acá. Fred. 1-0. Sí, lo hace Fred. 1-0 Fred Jugada sobre la hora. Que él arranca desde Hacia novena. Sí, gira y Villarreal no lo puede sacar. Y Sí. después el área patea un remate esquinado. Y allá Cáceres abrió el marcador, Luis. Gran Bien partido de temprano. Cerro. Para Cerro, gran partido de Cerro. Y después se vino toda la debacle. Gran actuación de Diego Barreto durante casi todo el partido. Sí. Jugaba Gum, me acuerdo. En aquel equipo que es el héroe. Que fue reportado en Globo recordando aquel partido justamente porque ha hecho uno de los goles. Y porque jugó lesionado y le pidió al técnico para entrar en aquel Tiene una partido. venda. Cerramos por ahora, Juanma. Dale, Fede, ese partido terminó en la catombe y muchos hinchas Claro. recuerdan ese encuentro. 3-1. 3-1 había dado vuelta después de Fluminense el partido. Aquel que se jugó en el... ¿No era el Maracaná? Sí, creo que fue en el ¿Maracaná? Sí. El de la pelea, sí. El anterior con Botafogo, que Cerro le elimina a Botafogo en el Avalanche en aquel momento. Esa es sudamericana, ¿verdad? Sudamericana. Sudamericana. 2009. 2009, sí. Esa fue la Sudamericana donde Cerro jugaba contra los brasileños. Sí, Goiás, Y lo, Botafogo y Fluminense. Bueno, Juanma, un abrazo, muchas gracias. Dale, Bruno, saludos a todos. Adiós. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, quieres que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayasadeseguros.com.py, Independencia Nacional 565 casi Cerro Cora, o al 021-492-811, página web www.atalayaseguros.com.py. Si querés dinero al instante y en efectivo, ven a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojoles y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Por todo el mes de julio, IDESA te trae una imperdible oportunidad donde podés obtener hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas. No dejes pasar esta excelente oportunidad de ponerte al día. Para más info, comunicate con nosotros al WhatsApp 0972-413-100, al 021-413-1000, descargando nuestra app IDESA, redes sociales o www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. El PSG renuncia al fichaje de Messi, según Le Parisien. ¿Va a continuar en Barcelona? Sí. Va a continuar. Bueno, el partido de Cerro de hoy. A lo que hace rato estábamos debatiendo cuando Ariel se extrañaba con el equipo. Yo creo que es, primero, la idea de Chiqui es jugar con 3 centrocampistas, pensando que Lucena llegaba sano. Y cuando se percata, me parece que toma 2 decisiones para demostrar que no quiere ser demasiado conservador. Porque, a ver, más allá de que fue noticia, eso fue de UEFA para los europeos. Había gente que decía, no, entonces ya de ahora en más el gol de visita. Acá en Sudamérica, en Conmebol, sigue valiendo la plusvalía del gol de visitante. Porque tranquilamente podría haber colocado el equipo de siempre. Porque uno decía, bueno, que sea Carrascal en vez de Lucena. Y puede jugar 2-3-1 o 4-4-2. Yo creo que al jugar con 3 centrocampistas vos tenés que ocupar la cancha de forma distinta. Y allí, en vez de Enzo Jiménez, porque me parece que hay 2 decisiones que demuestran la intención que quiere Arce de no replegarse demasiado y querer ser ofensivo por lo menos desde la alineación que ya confirmó el primer minuto de este martes 13. Por eso ayer en Peligro yo decía... El temor ha de ser que no le pase lo de Paraguay contra Argentina, que en la alineación era un equipo ultra ofensivo, pero no tuvo ninguna profundidad. Y uno todavía recuerda aquel cuadrante, ¿no? De Cacu, de Almirón,
de lo que podía hacer Ábalos, y terminamos prácticamente en la nada. Porque vos agarrás la alineación y decís, mira, juegan Aquino, Mateus, Morales y Boselli. Es un equipo ofensivo. Y cuando decía 2 decisiones, se le cae Lucena. No es que vuelve al dibujo anterior. Y, entre comillas, su tercer volante va a ser Claudio Aquino. Y su Enzo Jiménez va a ser Robert Morales. Yo creo que allí hay 2 decisiones para decir, él quiere este esquema, pero con intérpretes más ofensivos, a quienes seguramente le va a pedir mayor compromiso defensivo, y solamente con la pelota en movimiento, y quien tenga la posesión sabrá si ocurrió esto de para qué desgastarlos a jugadores que no se sienten muy cómodos lejos del área, o que termina siendo un partido ideal en un contexto donde él conoce demasiado bien, y también le conoce demasiado bien el técnico de Fluminense. Acá muchas veces hemos hablado, es más, en entrevistas anteriores con Chiqui, él siempre recordaba al actual técnico, a Machado, a Roger. Entonces yo creo que también pasa un poco por ese lado de yo sé cómo él quiere jugar, y algo similar ha de ocurrir con el campamento de Fluminense. Le pasó así con Mineiro acá en el partido en La Olla, cuando era tipo ajedrez. Sí. El tema fue que los cambios desequilibró Mineiro, ¿verdad? Está claro que hay dudas en el rendimiento de Del Valle, menos duda quizá en lo de Morales, que con la dinámica del juego puede posicionarse cerca del área junto a Boselli. Carrascal, mucho se habla del pase bueno, porque le preguntamos muchas veces a Juanma, el buen pase filtrado, no es un jugador de traslado, hay que ver cómo está de marca, pero hablaron del buen pie que tiene. Y después ver cómo se comportan los laterales. No hay sociedad de hoy, decíamos, a no ser que Morales y Espino la tengan, pero por la izquierda va a estar más difícil si es que Mateu está en esa zona con el Coyote. Y después un poco, no sé, no conozco mucho. Yo vi Fluminense los 2 partidos con River. Partidos en donde el rival mostró flojedad por arriba, en donde trata de llegar con juego asociado, no mucha marca en el medio campo. Y después recordemos Fluminense, por ejemplo, perdió el local contra el Junior de Barranquilla. En el Maracaná perdió contra el rival de Libertad, que juega Copa Sudamericana. Mañana hablar un poco de una localidad que no es muy fuerte. Pero fíjate después, cómo sacó pecho el colega cuando dijo de visitante fuerte. ¿Cómo? De visitante fuerte. Claro, dijo, de visitante sí, y sí, le ganó a River. Claro, y lo de Colombia. Le ganó a River, ganó en Colombia, no pudo ganar en Maracaná, sí, es cierto. Entonces hay que ver si Arce, cómo se toma el tema del 6-6, primero porque Villasante y Carrascal sí, pero el que está llamado a ser 6, un 6 va a ser un 6 mentiroso, cualquiera hubiera sido. En algún momento metido en Apache Carrizo, me acuerdo hace mucho ya, metido entre los dos cuando no venía Carrascal y estaba Cardoso Lucena sano, y por supuesto Villasanti. Pero ahí Federico no va a variar mucho la función de Aquino. ¿Cómo? No, es que va a variar 90 grados o 100%. No, pues si porque se va a meter un poco más en el medio y va a tener más panorama, más espacio, y sí, con el compromiso siempre de marcar. Siempre depende de dónde esté parado Cerro, ¿verdad? Porque sí, si vos te metes al medio y tu doble 6 está cerca de Pulpito y del Valle constantemente, ahí está un problema. Para Aquino, me parece que no. Pero si Cerro Porteño hasta puede doblarse y mete a Villasanti, aunque sea con Aquino, no digo Carrascal, porque vos te imaginás, Dani, a Villasanti bien metido como tapón, ¿verdad? Sí. O sea, pero yo lo veo hasta más volátil que Carrascal. El Carrascal me parece un jugador un poco más quieto. Bueno, a mí me parecía más dinámico. ¿Te parecía más dinámico? Sí. Vos sabés que fue el volante que más me llamó la atención en ese primer partido en Bucaramanga. Sí, pero ese primer partido pues fue América tenía la pelota y claro, fue 80%. Y Cerro lo esperó, y el único que lo esperó atrás y había libertad como para mandarse. Claro, y el único que se animaba a meter pelotas era Carrascal. Sí. Y a uno le sonaba por el apellido de este jugador de River. Y era al extremo que es la joya del América. Lo que habrá que ver es su intensidad en la marca. Porque si es que el Chiqui pretende un jugador con salida clara, si va a priorizar, eso es Carrascal desde el fondo, en el medio. Pues yo entiendo que, yo coincido también contigo, Dani, que Aquino, o Carrascal, o Villasanti, al otro lado de la cancha van a ser internos, y habrá uno que estará parado atrás, y después se armará ahí
la línea de 4, lo que fuese cuando el rival tenga la pelota. Pero yo insisto que no veo tanta diferencia en la función o en el rol que pudiera tener Aquino en cuanto a lo que él suele venir haciendo como volante por la izquierda. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Un poco más metido al medio. Pero si vos sos volante... En esa figura. Pero si vos sos volante por izquierda, o sea, yo arranco con el tema de cuando no tenés la pelota. Si vos sos volante por izquierda, vos lo vas relojeando al lateral derecho. Si vos jugás un poco más al medio, que es un movimiento que haces cuando tu equipo tiene el balón y es una libertad que vos te tomás. Sí. Si vos ya arrancas como un interno, un tercer volante, vos tenés que estar mucho más compenetrado con el tapón rival. O sea, y cómo corre la cancha y cómo tiene el balón es diferente a lo que puede hacer un lateral. O sea, por eso, para mí va a ser totalmente diferente si es que aquí no. Vos te referías cuando tiene la pelota y hace ese movimiento de diagonal. Yo voy a, cuando Fluminense tenga el balón y quiera salir con el central con el tapón, ahí eventualmente tiene que ser Aquino, lo que hacía Robert Morales. Si Morales va a estar más tirado a la raya. Por eso yo creo que desde el movimiento va a ser muy diferente cuando Cerro no tenga el balón, si es que Aquino es colocado como ese tercer volante. Acá está la lista, acaba de publicar Cerro Porteño, convocados. Sí. Estos son los jugadores citados en Cerro Porteño para el juego ante Fluminense por los octavos de final de la Libertadores 2021. Tuit y atención. Vamos Ciclón, dice, hoy juega el más popular, la pasión del pueblo, CCP Flu. 1. Jan Fernández. 2. Miguel Martínez. 3. Alberto Espínola. 4. Alexis Duarte. 5. Rodrigo del Valle. 6. Fabián Franco. 7. Pablo Adorno. 8. Luis Vargas. 9. Alan Rodríguez. 10. Enzo Jiménez. 13. Rafael Carrascal. 14. Wilder Viera. 15. Damián Bobadilla. 16. Federico Carrizo. 17. Claudio Aquino. 18. Luis Fariña. 19. Mauro Boselli. 20. Robert Morales. 21. Adrián Martínez. Y 22 Fernando Romero. Dorsal 10 para Enzo Jiménez, 9 para Alan Rodríguez, 7 Pablo Adorno, 8 Luis Vargas. No, pero esos números no tienen el número de era para Luis Fariña, ¿no? Reemplaza a Dos Santos. O sea, no es el dorsal que van a utilizar, porque me parecía muy raro. O sea, la lista va del 1 al 23 y punto. Claro, orden correlativo. Fíjate que, por ejemplo, Jan no juega con la 1. Claro. Jan juega con la 13. O sea, y Cerro ya publicó la numeración en aquel video del hashtag Hoy Juega el Más Popular al primer minuto de esta jornada. Esa ya es la lista. A Juanma por ahora que lee Bruno. Está Fernandito Velar. Sí. Adrián Martínez está también. Que puede ser variante por afuera también en determinado momento del partido y que Morales entre más al medio, ¿verdad? Pues una variante si por importante. ejemplo Boselli no anda, tranquilamente pues entra Martínez por Boselli, Adrián cumple el rol del que juega por la banda y que Morales pase a jugar como 9. A mí no me cierra lo de Aquino, Ariel. No te cierra. No. Porque aquí no voy a decir por la raya entonces. No, me parece que tenía que estar más y sí, porque me parece que el equipo brasileño va a salir a pelear la pelota. Entonces... Vos querés más combativo. No, y entonces me parece que Aquino corriendo atrás de la pelota se puede gastar porque en esa cuestión... Pasa que ahí va a estar Villasanti. Y al caer por eso. te mueves toda tu estantería. O sea que Carrascal no es para jugar doble 6 neto. Pregunto, porque... Yo creo que puede. No, yo creo que sí. Entonces, lo que Arce... ¿Por qué modifica su esquema, verdad? Entonces podría ser más que este 4-1-4-1 que contaban Juanma, que vio el segundo tiempo y que mencionó Arce en esa conferencia. Tranquilamente puede ser 4-2 3-1 3 por eso decía Pache, y Pache en este equipo del 1-4-1 no tiene cabida, pero sí tendría. Pero eso modifica sobre la marcha nomás. Si vos ves que ciertas ubicaciones, cuando comienza el partido, van los primeros minutos y te están superando, vos movís a armar la figura que vos querés. Pero por eso te digo, vos, Arce, cuando lo tenés ahí a Carrascal y a Villasanti,
más allá que el número es algo fijo, estático, y la dinámica te dice, pero vos arrancás con una especie de orden de decir, yo me voy, vos te quedás, Claro, o hacemos... Claro. Entonces, ¿por qué no arrancás así, no? Sí, con el 4-2-3-1. Sería importante. Entonces ahí yo me voy a que tiene que resguardar bien su zona central de defensa. Por lo que hablamos ya todos. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con usted el tema de Morales. Porque si hay un lugar en donde tan cómodo se siente Morales, el área, donde él una pelota acusada, Al área y al borde. Acuérdate que hay muchos goles de él al borde del área. Y por eso. Porque le quedan bien los remates. Acabamos de ver en el espacio que teníamos en TV el golazo contra América allá. Que la domina en los tiempos y al borde del área, ¿verdad? Entonces, principalmente cuando la jugada se genera por derecha, él no va a estar en el área. Si se genera el otro contrario, sí pues se supone que él va a cerrar. Pero ahí depende mucho de las proyecciones de Beto. Si Espínola va con una buena zancada y tiene el apoyo del interno que caiga por ese sector, si es doble 6, ya sea Carrascal o Villasanti, Morales, ¿para qué se va a quedar allí? O sea, vos... Carrascal es un volante mixto, ¿verdad? Sí. O sea, en América, en los dos partidos, él jugaba por delante del tapón. Por eso uno decía esto del 1-4, más que un doble 6 más fijo, más estático. Pero, claro, todos saben que en el negocio de Cerro, a Morales lo tenés que tener más cerca. A Morales se le asigna un trabajo, y yo creo que tuvo mucho que ver ese primer tiempo con Guaraní, porque acá ya hablamos lo de Adorno. Da la sensación que Adorno y Enzo Jiménez perdieron el puesto, porque Chiqui tiene un partido en la cabeza. Y cuando vio ese primer tiempo contra Guaraní, dijo, si Enzo me hace esto, voy a sufrir por izquierda. Entonces, decide tener el sacrificio de sacar a Morales del área, pero dice... Fue un partido que terminó 4-4 y que el Cerro Porteño lo iba perdiendo, después lo remonta y después se lo empatan de vuelta. Creo que perdía 3-1, después se pone 3-3, 4-3, 4-4. Un partido donde ofensivamente le pudo haber dejado satisfecho, pero 4 goles recibir fueron muchos. Y uno, recuerdo, repito, vi la cara de Jan en un par de goles y había sido muy floja la defensa. Esto es el terreno de la hipótesis, ¿verdad? Claro, después vamos a ver cómo se paran hoy. Yo recordé Morales, entra justamente en el clásico que hace el gol, entra como un delantero por derecha. Y después se mete para hacer el gol, tras aquel pase filtrado, no recuerdo de quién. Pero él entra por la derecha como un extremo a la derecha. En aquel momento demostrando potencia al principio. Él viene de centro izquierda y hace la diagonal hacia la derecha. Claro, pero ese partido jugó en el Defensor del Chaco a la derecha, tirado a la derecha. Que cómo va a arrancar hoy, pero otra vez para Boselli, seguramente arrastrar marca y permitir el ingreso. Yo creo que Aquino tiene que jugar más adelante. Y yo cuento con que Aquino, Morales y a su manera el brasileño Mateo puedan aprovechar los movimientos de Boselli. Roger Federer se baja de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Durante la temporada de cancha de césped, desafortunadamente he experimentado una molestia con mi rodilla y he aceptado que debo retirarme de los Juegos Olímpicos de Tokio. Escribió en sus redes sociales Roger Federer. Este mes del amigo, asegúrate con un amigo de verdad, de la mano de Atalaya S.A. de Seguros Generales. Pasa una super noche con tu mejor amigo en el restaurante Pizza Hut. Comunicate al teléfono 021-492-811 al 0974-40-2020 con Atalaya Seguros. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. X-Bray tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser X-Bray. Elegí X-Bray y llega más lejos. X-Bray en las mejores tiendas del Paraguay. Mientras preparas tu mate, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Casa Imperial, 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas,
pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010. Sucursales Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguiros en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Tu billetera personal está en todos los comercios del país. Gracias a la alianza con Banco Itaú. Ahora podés pagar en más de 30.000 comercios mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí. Viene con un práctico cierre-recibe que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muselitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la albirroja. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción y están riquísimas ya que tienen el sello de sabor y calidad. Upisa, no te quedes sin probar las toscanas Upisa en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Upisa, nutrí de sabor tu vida. Debuta Sol ante Guaraní el sábado. Estamos con el presidente Miguel Figueredo. Lindo partido. Sí. Señor. Presidente, ¿cómo está? Un gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarte, Bruno. Un placer saludarle a todos tus compañeros de la audiencia. Presidente, el tema Rodrigo Rojas, ¿qué tan cerca está? ¿Avanzaron las negociaciones? ¿Hay una posibilidad? Porque sería, me parece que no sé si puede ser el título de fichaje del año, ¿verdad? Para ustedes en Sol de América. Sí, hoy justamente tenemos una conversación pendiente que hoy se va a dar. Seguramente en horas de la tarde le voy a llamar, vamos a ver si podemos acercarnos y ojalá que se pueda dar. Hoy le vas a dar le vas a hacer la contraoferta, presidente. Sí, vamos a conversar, realmente no una contraoferta, vamos a conversar seguramente esta tardecita. ¿Y esta tarde Rodrigo Rojas podría ser jugador de Sudamérica, crees? Puede ser, ¿por qué no? ¿Y entre del 1 al 10 cuánto está? No debería decirte, todo depende de lo que conversemos un poquito hoy. ¿Él tiene ofertas del exterior, presidente? Creo que también tiene del exterior, sí. Y esa sería un poco la... Bueno, pero no sabemos qué piensa él si quiere quedarse, ¿verdad? Claro. A lo mejor quiere estar en el país, ¿verdad? Sí, probablemente. Vamos, como te digo, un poquito de paciencia, seguramente entre la hora de la tarde y mañana se pueda definir algo. La brecha es grande, presidente, entre lo que pide él y lo que... No, ofrece. La verdad que ni siquiera hablamos todavía del monto. No creo que pase por ahí. No pasa por lo económico. No creo que pase por ahí. Ya. Pero no, ¿es un jugador barato, presidente? No, desde luego no es un jugador barato, pero... O sea, perdón, no es un jugador promedio en todo caso, ¿verdad? En todo caso, así mismo. Sí. Y va a tener que sacar la chequera, presidente, ¿qué va a hacer? Hay que romper el chanchito. Y sí, pero ¿se puede romper el chanchito por Rodrigo? Sí, un jugadorazo. Sí, muy buen jugador. No tuvo un buen semestre en Olimpia, pero pasó por algunos problemas y compañía, ¿verdad? Que en la carrera uno tiene altibajo, ¿verdad? Pero de que es un gran jugador, es un gran jugador. Así mismo. Presidente, ¿cuál es tu evaluación de la Copa América y de la selección paraguaya puntualmente? Mira, yo creo que se quitaron muchas conclusiones importantes, anotaciones que el cuerpo técnico va a tener en cuenta. Creo que aparecieron figuras que de repente no lo teníamos probado, sabíamos que eran buenos jugadores, pero no estaban probados. Hoy en día ya se puede saber qué nos puede dar cada uno en esos determinados puestos que se necesitaba, con quién contar, con quiénes no, probablemente también. Y bueno, son conclusiones importantes que se sacaron. Desde luego que se usó, digamos, la Copa América para tener como un banco de prueba para nuestra selección de probar determinados jugadores en determinado momento cómo rinden, y eso creo que va a ayudar a tener muchas conclusiones para el cuerpo técnico de ahora en adelante, sobre todo para lo que se viene, que es lo que importa, la clasificación al Mundial. Claro, las eliminatorias. O sea que tiene ya la idea bien clara
Berizzo de con quién puede contar y con quién no, ¿verdad? Exactamente, y con quienes pueden contar en determinado partido contra determinado rival, quienes le pueden dar más marca, quienes le pueden dar más juego, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, sin dudas. Yo creo que, por ejemplo, se ganó un centro delantero, se ganó un lateral izquierdo como Martínez, y de hecho ahí ya lo tenemos a Alderete. El medio campo, me parece que en el medio campo también habrá sacado sus conclusiones importantes, ¿verdad? Sí, y reconfirmar algunos puestos que ya sabíamos que estábamos bien, como por ejemplo lo del arquero, ¿verdad? Sí. Doctor, ¿vos crees que Berizzo va a terminar imponiendo el estilo que quiere en esta innovación en el fútbol paraguayo y consiguiendo resultados? Mira, no, eso es hacer un poco de futurología, ¿verdad? Pero sí sé que quitaron muchas conclusiones importantes y creo que las va a poner en práctica para el fin del equipo, ¿no? ¿Él se reunió con ustedes en las últimas horas, en los últimos días, o lo hizo con el presidente Harrison o con alguien del departamento de selección? Sí, se tuvo una reunión después de la Copa América, y donde básicamente es eso lo que te estoy contando, que se tuvieron esas conclusiones. ¿Lo viste tranquilo, firme? ¿Cómo lo viste, Berizzo? Lo veo muy tranquilo, lo veo sereno, sabiendo lo que está haciendo, y esperamos, como te digo, esas conclusiones que se sacaron se pongan en práctica. Presidente, ¿cómo hiciste para cerrar lo de Campisi? Mirá que es muy buen arquero, lo veníamos destacando, ¿verdad, Federico, Dani, Ariel? Sí. Muy buen arquero de Luqueño. ¿Él estaba libre? ¿Cómo? ¿O estaba con contrato con Luqueño? ¿Se arregló con el club? ¿Cómo fue esa operación? Y mira, creo que arreglaron con Luqueño y quedó libre. Creo que compró un club mexicano el pase y nos prestó a nosotros. Hola. Sí, otro tema que te quería preguntar, presidente, ¿es correcto este tema de los arcos? ¿Hay un arco especial de estándar mundial que se utiliza? ¿Esto ya va a ser para el torneo de clausura para la primera fecha? Sí, ya están colocados en los escenarios deportivos. Fue donación de la APF, son arcos de aluminio, que es la exigencia de FIFA actualmente, y los 10 clubes de primera división ya tienen esos arcos. Pero me dijeron que es muy costoso y que es como que cuando, por ejemplo, el arquero o algún jugador choca contra este arco, el impacto no es como lo habitualmente se puede producir cuando el arco no es el de este estándar, ¿verdad? Claro, absorbe el golpe hacia el ¿Qué palo. clase de arco es? Así mismo. Me dijeron de la accidentes Eurocopa. de arqueros al chocar la cabeza del arquero con el poste, y hubieron accidentes complicados con eso. Y bueno, esto es lo que se evita con este tipo de arcos, son esos accidentes justamente. ¿De dónde trajeron el arco, presidente? ¿No sabes? No sé, eso fue donación de la APF. Ah, ¿y no sabes, no tenés idea de cuánto cuestan? No tengo idea. Ajá. Bueno, Federico, Dani, Ariel, ¿algo más? Buen partido solo Guaraní, ¿eh? Yo quiero preguntarle algo fuera, si me permiten, porque Sí, ¿cómo no? por consulta que me hacen afuera los chicos y padres de chicos. Doctor, ¿qué sabe de las inferiores? Y mira, lo mismo que ustedes prácticamente. Estamos esperando el visto bueno de los protocolos que se presentó la APF, y de acuerdo a eso seguramente arranca. Pero no hay ni una fecha estimativa. No, por ahora no. ¿Está de acuerdo con el retorno al público? Seguramente ya van a estar informados la mayoría de los presidentes, porque en la tercera fecha se pondría un partido piloto de los 6 que hay, como para probar un poco el tema de los 5, perdón, todavía ha sido antes de la pandemia, como para probar el tema del público, hacer tipo un simulacro, doctor. Totalmente de acuerdo. Ojalá se pueda volver y cuanto antes. Necesitamos de ese público, necesitamos de que se reactive todo el tema de la presencia de público dentro de los estadios, hasta un aliciente económico para varios clubes que tienen buena recaudación con eso. Ojalá que se pueda dar, y creo que con el carnet de vacunación más o
como establece el protocolo, que teniendo PCR negativo también ya pueden asistir. Presidente, ¿la charla con Rodrigo esta tarde va a ser por teléfono o lo vas a hacer personalmente? No, por teléfono. Ah, por teléfono. Bueno, está muy bien. Presidente, estaremos atentos. Muchas gracias por atendernos. No, gracias a usted. Abrazo grande. Un abrazo. Esta tarde habla con Rodrigo Rojas. Miguel Figueredo, presidente de Soldamérica. No pasa por lo económico, dice. Pero esta tarde podría cerrarse lo de Rodrigo Rojas a Soldamérica. La brecha es grande, presidente, entre lo que pide él y lo que No, ofrece. la verdad que ni siquiera hablamos todavía del monto. No creo que pase por ahí. No pasa por lo económico. No creo que pase por ahí. Ah, ya. Pero no, es un jugador barato, presidente. No, desde luego no es un jugador barato, pero... O sea, perdón, no es un jugador promedio en todo caso, ¿verdad? En todo caso, así mismo. Sí. Y va a tener que sacar la chequera, presidente, ¿qué va a hacer? Hay que romper el chanchito. Y sí, pero ¿se puede romper el chanchito por Rodrigo? Sí, un jugadorazo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional, picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te puedes perder. Encontranos en los mejores puntos del país. Hacenos tu pedido al 0984-800650. Los programas de Master en Marketing, Master en Finanza y MBA de Initiative Escuela de Negocios te brindan todo lo especial y lo esencial para poder evolucionar y llevar a tu empresa al siguiente nivel. Solicita más información sobre los programas de maestrías de Initiative comunicándote al 021-728-9772 o a través de las redes sociales encontrándonos como @InitiativeY. Initiative Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. Santa Clara, medicina prepaga, vivamos más, comprometidos con tu salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Gracias a su plantel de prestadores diversos, alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Seguinos en nuestras redes sociales, @Santa Clara Medicina Prepaga, y entérate mucho más o llámanos al 418-0146. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram @NSAPY, WhatsApp +595 21 289 1000. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio médico online para sus beneficiarios? Podés seguir cuidándote donde estés, consultando vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-288-7000, de lunes a sábado de 8 a 20 horas. Asismed de toda la vida. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón, irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Avanza el coloso, el preso decano, con rumbo a la meta. El jueves, Olimpia Inter de Porto Alegre 20:30. Está Johnny para hablar de lo netamente futbolístico. Sí, antes, respecto a los arcos que preguntaba, me decía una persona del fútbol que son los arcos que puso la olla cuando se reinauguró, o cuando se inauguró la nueva olla, y que vienen de España, compraron de España. Me dijeron que es muy caro, Federico. Seguro. Pero que es un Seguro, arco porque especial, que inclusive fueron los utilizados en la Eurocopa, por ejemplo, ahora. No sé si en la Copa América. No, hace rato. Y ha de ser también, porque hace rato ya hacen por este tema de seguridad. O sea, es como cuando te pregunten, che, ¿por qué un edificio también parece que y es para absorber? Y bueno, más o menos esa analogía con el tema de los golpes y más con este tema de cómo cargan en cada pelota parada. Y sí, cuando inauguraron la nueva olla, era justamente uno
uno de los amenities, para poder decirlo de una forma que... Las redes también dice que son especiales y colocadas de una manera... Ya que vos decís redes... Hay que hablar con... Pero redes, me acuerdo que hubo una época de Olimpia tenía y eran... Estéticamente no eran muy lindas. Me acuerdo que una vez con Camacho hablamos. Hay un gol suyo. Cuadrada. Claro, cuadrada y hasta parecía tipo ping-pong. No hace el movimiento cuando el gol es tiro libre. Claro, parecía el techo más vago, parecía, ¿verdad? No, Sí. era bien, o sea, bien Muy cuadrado. recto, así. Y al tener una tensión más alta, la pelota como que rebotaba y salía otra vez. Sí, ¿Viste que recuerdo. el tema del gol es que se infla en la red y que se quede la Claro, pelota que se allí. mueva la red, hermano. Y este era, pegaba y salía. Pero esta... no, pero esta red se mueve. No es de... Ya cambiaron. Bueno. No, es que se cambió después. Pero eso dependía del tensor más que nada, ¿verdad? La regla misma, pero el tensor es el que le llevaba, fíjate queda tipo un toldo. Queda. Claro, fíjate cómo ha cambiado todo. Nosotros seguimos diciéndole palo, porque antes era un palo. Claro. Después, desde la figura geométrica hasta el material, lo que menos es eso es palo. Pero no vas a cambiar jamás. No, ya sé. Hasta ahora de los relatores de pero antes, o sea, lo que cambiamos algo bajo los 3 palos. Sí. No, pues antes se decía hasta hace poco en el madero. La pelota pegó en el madero. Eso ya no. Hasta hace poco se decía. Está bien que se diga. A ver, en, en básquet se sigue diciendo tablero. Y lo que menos eso es. O sea, y antes era tabla de madera. Entonces, es un poco la evolución. ¿Y la pelota? ¿Cómo cambió también la pelota? Pero sigue siendo redonda, ¿verdad? Lo único que por no, lo menos... pero hay relatores que dicen, bueno, no sé si hasta hoy, ¿verdad? Pero lleva la redonda, por ejemplo, o la bocha. El útil. El útil. Esférico también. Esférico. Pero sigue siendo. O sea, lo que ya no es hace rato, pero seguimos diciendo es palo. Y sabe que se decía también la línea de cal. Esa es otra. Esa ya el material, también, claro. También. Bueno, fíjate, o sea, como el tema de la salud también ya invadió para decir, no hay que usar eso porque eso hace mal. Johnny. Bruno, lo que yo no soporto es que digan el útil. Muy... ¿Cómo? El útil. ¿Qué es el útil? ¿Por qué le ponen ese nombre? No, echar luz, Johnny, por favor. No, al balón. Habría recién el útil. Sí. Habría relatores que decían el útil, sí, Hasta ahora hay relatores que dicen ¿Qué es útil? ¿Por qué es útil, verdad? Útil. ¿Y no te gusta, Johnny? ¿Sabes qué es lo que no se usa más? Gracias a Dios. No sé así. ¿Cuántas dianas tiene? Diana número 5. Pero el ariete... Primera diana de fulano, tal. Diana era gol. ¿Verdad? Antes se usaba, yo en la época de coordinadores. Los coordinadores. Del 90. El ariete. El ariete. Hay gente que utiliza todavía. Hay gente que utiliza el ariete. La faena. Ahí todavía. Se calza la... ¿Cómo es? La indumentaria de... ¿Cómo se llama? Eso cuando vas a trabajar. O sea que el COVID me dejó con la memoria... El overol. El overol. Y te voy a dar otra que nunca me olvido. Sinónimo de recaudación que antes se usaba, Johnny. Renta, no. Fallaste, primer error. Johnny, no me defraudes. No es español el término. Es francés sería, ¿verdad? Sí. Recaudación. Gerardo suele usar. ¿Gerardo suele usar? Sí. Bueno, te digo rápido. Borderó. El borderó, claro. Borderó. Sí. Ahí está. Bueno, estamos... ¿Sabes cuando los perros del diario utilizaban mucho cuando un carajo no sabía? No. Según los datos. Según los datos. Según los datos. Eso no sabes nada, Ariel. Eso ya es cuando vos tenés que... Pero se utilizaba mucho ya antes. sé, pero lo que... Según los datos tal cosa. No se usa nada. Más. Los 3 palos... No se usa más borderó o renta, difícilmente. ¿Verdad? No se usa más el útil. Línea de cal. Diana. Línea de cal. No, y a la mínima se usa todavía. Goalkeeper. Lineman. Y después sabes que hay una gran confusión también de la perrada a nivel general. Que esa ya también considero una batalla perdida. Porque alguna vez le dije a uno de los coordinadores, no voy a decir el nombre, y me ninguneó. Y hasta ahora sigue diciendo. ¿Cuál es? Y una unidad te dice. Y la unidad pues ya es 1.
Y no, es como decir 1-1. Tiene una unidad. ¿Está bien, señor Cham? Sí, es una La redundancia. unidad no me Pero Y claro, vos tenés que decir, Es una redundancia. tiene la unidad. claro, O un si no punto. decir tiene un punto, pero no Claro. podés decir tiene una unidad. Sí, pero viste que a veces, oye, acá el desafío, este tema de la lengua al ser dinámica es por hábito o por ese respeto, ¿verdad? Ahora creo que paró un poco, pero desde ya que hablamos de Florentino Pérez con el tema de los galácticos, constelación de estrellas, por ejemplo, se dice mucho. Ya no se usa más. Y viste que una Y cosa ahora es otra. lo galáctico, Sí. o por ejemplo... O nosotros cuando decimos, o sea, hay un lleno, ¿cómo extrañamos eso, verdad? Lleno completo. Lleno total. Lleno total, y esas cosas, ¿verdad? Pero, o sea... por ejemplo, hoy hay términos, antes se usaba precalentamiento, ahora es trabajo precompetitivo. claro, porque... Ahora, por ejemplo, sacude el mercado de pase. Antes decían, ¿cómo se decía antes cuando era un gran fichaje? Ya que la otra vez hablábamos de Boicochea, de La Cerro danza, Olimpia. la transferencia. La danza, la transferencia. No, ya lo que... ¿Cómo se dice? Oye, está en la órbita. En la órbita, claro. Antes, ¿sabe cómo era? Estaba en la mira. En la mira, Está en la mira, está el equipo. Si querés poner un La sinónimo, órbita. está Y después... después Rubén Israel trajo acá el tema de la formativa. Tiene que ver danza, Sí. Era siempre la inferior, y Rubén Israel hablaba de la formativa y hoy- a muchos se le quedaron las formativas ya que son de México, ¿verdad? Ahora, ¿sabe qué? Por ejemplo, se usa Sí. también el canterano. El canterano Es españolizado. Pero en México, Federico, el que más se Fuerzas usa es básicas. Fuerza básica. Exacto. A veces de las divisiones Ya que, menores. ya que vos hablas de aporte de profesionales extranjeros, Sí. para mí el que, por ejemplo, acá normalizó el verbo vaciar es Jubero. Jubero, cada conferencia, pues se han vaciado. Nos hemos vaciado. Claro, pero y- no utilizamos nosotros el... No, pero yo te digo, Pero formativa sí le cuando- copiaron muchos colegas y después el otro está de Leonel con el tema de la sesión, sesión. que hoy ya se normaliza, ¿Vos se porque son acuerdan que no se sesiones. metió la intertemporada? ¿Te Acá la perrada está Y no se colaborando metió, en el sí, WhatsApp no se a metió. full. Algo A que- full. pero, Mira, por Bruno, ejemplo, antes, semana decisiva. ¿ah? Sí. Semana famoso, semana decisiva. Y no Jorge pasa Roja era, ¿te nada. acuerdas? Jorge Roja era. Jorgito Roja, tú Semana no sabías, clave. semana decisiva. Ah, Cada pero semana le esas son preguntaba la muletillas. semana decisiva. Ahí vamos a entrar todo. Pero ¿Eh? una frase que vos dijiste hace rato y que si vamos a mirar con la lupa, se decía mal lo del precalentamiento. En realidad ese era el calentamiento para la competencia, por eso se cambió. Ahí por ejemplo tenés un cambio que es más que modismo, una corrección, porque eso que veíamos en cancha 15 o 30 minutos antes, decimos precalentamiento cuando en realidad ese era el calentamiento o precompetitivo. Mira, la casaca, por ejemplo, ese no se usa más. Dorsal, por ejemplo, se usa ahora. Semana clave. Casaca número 2. La taquilla. La taquilla también se utilizaba. Taquilla alta. Taquilla era la recaudación también. La taquilla Sí, pero los del muchachos- partido. los muchachos también decían taquilla 137 millones. Decía, el técnico Francisco Arce ordenó usar taquilla alta por el campo de juego, sí. Pero era te más salió la voz de Gerardo. ¿Por qué No, yo Dionisio, sí? Dionisio González. Dionisio. Era que querido Y Dionisio. antes el cronista sí o sí tenía que informar cuando se encendía la luz. Acá están con la... Claro. Mira, qué rápido son los muchachos de WhatsApp. Bruno. 0972 Sí, 730 Antonio, 730. acaba de encenderse la luz del estadio. Seguidilla de partido, otra frase Sí, que usamos. qué fuerte. El jugador táctico. Eso está bien. Ustedes usan mucho iPod Tandem en Bojei. Otra frase, una baja sensible. ¿Cierto? ¿Sabes qué? También no se usa la más. planilla correspondiente dice Milena. La planilla correspondiente. ¿Sabes qué? Hay otras dos cosas que se mejoraron también en el periodismo. Antes, me acuerdo cuando pasaba la alineación del equipo. Viste que hoy con las redes sociales y el WhatsApp, el relator ya recibe previamente. Eso es lo que contó, para cuando vuelva la gente, lo que contó Johnny la otra vez. Que cuando está lleno el estadio, ellos no reciben en el WhatsApp porque está trabado el WhatsApp y recibe el relator. Entonces vos muchas veces le decís, Johnny, ya hay equipo confirmado y ellos no tienen todavía. No tienen. Porque la cabina no está trabado, no está bloqueado el teléfono y sí donde están ellos ahí con todas las antenas. Claro. Entonces, No, contó que la pero sufren. a lo que hoy Federico Porque tenía es, el WhatsApp, sí. antes el cronista te pasaba el equipo y vos tenías que ir copiando. Claro. No era sobre la marcha. Sí. Y era una cosa horripilante porque decía, camiseta número 1, en el arco, Jan, en el arco, por la zona derecha. Línea de 4. Línea de 4. Ese le da tiempo al relator que copie todo, llanta, cosas rápido, ¿verdad?
Número, por decirte, 13, Alberto Espínola. Alberto Espínola, lateral derecho. Y era así, media hora duraba, hermano querido. Cuando no se convierte, ¿con qué número? Repetimos otra vez. ¿No? Y había gente que yo recuerdo que decía, 2 veces le tenía que repetir el equipo. Y yo decía, Jan, ¿cómo va, Johnny? J-E-A-N. No, y si era extranjero, sí que le letreaba. Sí, ¿verdad? Mortal. Y después otra cosa que se mejoró. Che, los amigos de WhatsApp están con todo, ¿eh? Hombre de refresco. Eso ya no se usa más. Eso que, Empate de 2 puntos. No, y después estaba el otro para Orsay. No, y para cobrar el premio también. Cuando iba a regresar el jugador, faltaban 2 minutos y hoy ya no es más eso. Entra para cobrar el premio. Sí, ¿sabes cuál es el otro? El fondo de la red. ¿Cómo la red va a tener fondo? Es el fondo del arco en todo caso, ¿verdad? Que es la red. No, acá la verdad está con todo, o sea. Tienes razón. Prefiero apagar la radio. ¿Qué dice? No entiendo. ¿Qué le pasa? Está amargado. ¿Qué le pasa? Ah, nuestro personaje ya sabe. No, vos sabés que otro término, zona medular, no se usa más. Tampoco, ¿no? Sacó la pelota donde anidan las arañas. Los términos de antes que se usaban, o sea, qué impresionante. Allí donde las arañas tejen. Estamos con Fabián Balbuena. Con un terciopelo. Qué gusto de estar en contacto en línea con este gran jugador y profesional, gran persona también. Fabián, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo grande. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, Fabián. Estamos hablando acá de los términos que ya no se usan más. Antes, por ejemplo, era bajo los 3 palos, el precalentamiento. Después no se decía offside, oposición adelantada, se decía orsay. ¿Te acordás, Fabián, de tu época? Más fácil, sí. Eso era más fácil. Yo me acuerdo. En el interior era más común eso. Sí, orsay, o sea, propio orsay. Y en el interior, Fabián, lo que se utiliza mucho es el ecominamina. ¿Vos ya estás utilizando eso? No. ¿No? Ecominana, eso sí. Espera, eso. Pero un término medio, no es ni guaraní ni español. Le quitó astilla al palo. No comina 6 metido, vea. Los perros pues siempre salen esas cosas. Sí, y después está por ejemplo, ariete. Ese no se usa más, el ariete. Diana, vos llegaste a estar en la época, Fabián, de las dianas. ¿Cuántas dianas tiene fulano de tal? Que eran los goles, ¿verdad? No, pero recuerdo, no sé si había un periodista que decía mucho eso, o sea, haciendo el resumen de los goleadores del exterior, algo así, no recuerdo. Sí. O sea, cuando era mamita ahí, recuerdo que goleador con tantas dianas. Qué bárbaro. Fabián, ¿vos te acordás? A mí no me falla la memoria, Federico, Dani, Ariel. Y qué bueno que estemos hablando con Fabián, porque el salto y qué orgulloso se siente uno como paraguayo viendo el salto que pegaste, Fabián, del Corinthians, fútbol de la Premier, hoy te vas a Rusia. Yo recuerdo una época en la de Cerro de Franco, ¿te acordás que las cosas ahí no pintaba? ¿Te acordás? Era complicadísima. Yo recuerdo que vos eras uno de los portavoces de esa época del Cerro de Franco. Sí, así es, recuerdo también yo todas las cosas que pasamos ahí, mucho antes desde el ascenso a primera, luego ya en la intermedia mismo, con los compañeros que ya habíamos pasado los 2 años anteriores antes del ascenso que no pudimos lograr en el 2009-2010, pero luego en el 2011 sí conseguimos subir a primera. Fabián, llegaron a hacer inclusive pollado, hamburguesa, algo así, llegaron a hacer, ¿verdad? Porque estaba negra la morcilla. En esa época yo ya no estaba más. Ya no estabas. En 2013, sí. Vos ya habías venido a Nacional, ¿verdad? O sea, parar de entrenar y esas cosas sí nos tocó hacer con los muchachos para exigir el cobro de algunos premios y todo eso. Fabián, ¿y en Inglaterra cómo es? ¿Qué cosa? Y esto de los sueldos y compañía, eso no...
¿Eh? No, ahí te pagan siempre al día, te dicen el 28 y el 28, no. Y ya... La mayoría de las ligas... Cuenta bancaria directamente, ¿verdad? Vos recibís en el celular la notificación. Exacto, por mail recibí cuando te depositan. Siempre está actualizado el día, la fecha, la hora inclusive de todos los pagos que se te realizan. Fabián, ¿por qué te decidiste por el fútbol ruso? Y bueno, lógicamente que Fabián, se cortó la comunicación. Vamos a retomar. Porque Betty lo quería él. De hecho, está Pellegrini ahí quien lo llevó al West Ham. Sí. Pero son 4 años, es una operación... Yo no sé si en Betty iba... No alcanza lo del fútbol ruso. No. Creo que por eso está muy claro, ¿no? Sí. 4 años, 14 millones. Tuvo 18, 19, 20, 21, sí, 2 temporadas completas en el West Ham. Pues me acuerdo que estábamos en pleno mundial cuando había sido transferido él a Inglaterra después del Corinthians. Está de nuevo, Federico. Fabián, perdón, se cortó la comunicación. Hablábamos acá que Pellegrini te quería en el Betis. Finalmente vos te decidiste por el fútbol ruso, ¿verdad? Que es una liga importante en Europa y por sobre todo que paga muy bien, ¿verdad? Sí, no, desde luego, ¿no? Y uno siempre busca, lógicamente, como en todos los ámbitos laborales, no solo en el fútbol, uno siempre busca una mejora económica. Y para qué vamos a mentir, no, lógicamente la parte económica influyó también, pero también la parte deportiva, porque ya desde antes de las eliminatorias que fueron antes de la Copa América ya estaba en contacto con el director deportivo, con el entrenador mismo, y me comentaban lo que estaban planeando para esta temporada y la temporada que viene, que es el centenario del club. Quieren armar un equipo competitivo para poder ganar la liga y clasificar a la Champions, que eso es lo que están queriendo para en el centenario del club poder regalarle eso a los hinchas. Entonces todos esos detalles y también la filosofía que tiene el entrenador, lógicamente he preguntado sobre cómo juega el equipo y me dieron muy buena referencia, y todo eso también influyó a que pueda hoy venir hoy estar en el Dinamo. Fabián, tu contrato es por 4 años, ¿verdad? Sí, así es. 4 años. ¿Cuántos años estuviste en el West Ham? Acá Federico estaba haciendo el conteo y 3 temporadas seguidas, ¿verdad? Sí, 3 temporadas. Perfecto. ¿Y qué te parecieron las primeras horas? ¿Cómo viste el club, lo que es Moscú, lo que es propiamente la institución? Es una presentación espectacular. Sí. Imprevista para vos, Fabián. ¿Eso quién generó por el pabilo? Digo, ¿verdad? Que sí, bien paraguayo, eso también es nuestro. El colectivero no falla con su pabilo con su escarbadiente. Ese símbolo que almorzaste. ¿Verdad que sí? Quiero que nos cuentes, Fabián, cómo surgió. Ese vos almorzaste todo y tú... y aparece ahí. Ese es nuestro, hermano. Una señal ahí de poder, de autoridad. Claro. No, pero ese es nuestro. Después de almorzar todo, ¿vos no viste? Pero también es de los rusos. ¿Ah, sí? Ese en Paraguay, y después el sándwich milanés, eso antes del tegueré. Esa onda en el escarbadiente. No, pero fue algo que la gente del club, la parte de prensa y de marketing que me pidieron para hacer, y lógicamente no tuve problema. Al final salió una buena edición, un buen video, pero como le decía a Renato, mi representante, el video fue bueno, pero el modelo medio cortina se quedó. Pero la verdad que bastante bien. Desde el primer día que llegué me recibieron súper bien, y el día que me integré al equipo acá en Austria, donde estamos haciendo pretemporada, la recepción de los compañeros, del cuerpo técnico fue excelente. Esperaba que sea mi primer día con el equipo, esperaba que sea un poco más difícil. En realidad me hicieron muy fácil, me hicieron sentir muy a gusto y me hacen sentir muy a gusto todos los días. Y eso es muy importante para
para alguien que viene de muy lejos, con otra cultura, hablando otro idioma. Entonces, en ese sentido, bastante contento por los días que ya he compartido con mis compañeros y con la gente del club. Fabián, ¿en qué idioma te manejas? Supongo que en el inglés, ¿verdad? ¿Y qué otros sudamericanos o latinos están en el equipo? No, con la mayoría en inglés. El 50-60% de los jugadores hablan inglés también. O sea, después el resto, muy poco con el inglés. Pero si por ahí necesito hablar, alguien me traduce y la llevamos ahí. Y ahí están dos uruguayos, dos laterales, uno derecho y otro izquierdo, que están también dentro del equipo. Y bueno, somos los que estamos representando a Sudamérica acá en el Dinamo. Perfecto. El tema selección paraguaya, Fabián, ¿qué conclusiones dejó la Copa América? ¿Cómo ves al grupo? ¿Cómo lo ves al técnico Berizzo? Perdón que te haga tantas preguntas al mismo tiempo, pero un poco me gustaría escucharte a vos que tenés experiencia y saber qué evaluación tenés vos personalmente y si de por ahí colectivamente sacaron alguna conclusión también, ¿verdad? No, de luego, la Copa América hay muchas cosas positivas que sacamos con el grupo, con el cuerpo técnico. Nos sirvió para compartir más tiempo también nosotros, porque sabemos que en los combos tal vez tenemos un menor tiempo juntos de trabajo también. Entonces, todo este tiempo que tuvimos ya desde el combo antes de la Copa América hasta el final de la Copa América fueron bastante buenos y sabiendo que tenemos cosas por mejorar, pero con el trabajo que venimos haciendo, la verdad que más cosas positivas que negativas sacamos de esta Copa América y eso nos da confianza para lo que se viene, para que es el combo de septiembre, que sabemos que va a ser un combo muy importante, pero la confianza que hay dentro del grupo, la confianza que hay con el cuerpo técnico también, del trabajo que venimos realizando, de cómo nos manejamos dentro también del grupo, de los entrenamientos, fuera de los entrenamientos también, eso nos da esa confianza para seguir trabajando de la misma manera y que se van a dar los resultados como queremos más adelante. Fabián, ¿por qué no pudiste tener más minutos, o sea, no, de hecho creo que no jugaste un solo segundo, ¿verdad? No jugaste la Copa América, ¿por qué? No, la decisión del técnico. Como siempre decimos, nosotros en la selección nos vamos sin las camisetas de nuestros clubes. El que va a la selección es porque está para jugar y cualquiera puede jugar. Tenemos varios ejemplos de que había jugadores que ni estaban en el banco inclusive y al siguiente partido entraban a jugar en titular y la hacían o sea, jugaban bastante bien, hacían un buen trabajo. Entonces eso nos da una pauta de que cualquiera puede jugar en la selección y uno no se puede enojar porque no juega, porque yo no puedo hacer eso, porque si cuando me toque jugar el que no juega también se va a enojar. O sea, hay un grupo muy unido entonces, Fabián, y hay un respeto hacia lo que está haciendo Berizzo, porque si no hay convencimiento de lo que hace el técnico y no hay grupo unido, a veces vos sabés que cuando no tenés minutos, viajás, hace un viaje extenso, vos estabas en medio de tu transferencia, eso puede a veces, o pasa en el fútbol, que el jugador no queda muy satisfecho, ¿verdad? No, hay muchas cosas que lo que pasa es que la selección está por encima de cualquier jugador, o sea, y independientemente sea titular o no, o juegue en tal equipo o no juegue en tal equipo, o juegue en el torneo local o juegue afuera. El que va a la selección es porque está preparado para jugar. Y esa mentalidad tenemos todos. O sea, somos un grupo que tratamos siempre de mantener esa línea para que todos se sientan bien y que todos puedan dar su 100% a la hora que tenga que jugar. Y en esa mentalidad estamos todos. Y muchas cosas nosotros renunciamos también para ir a la selección, y cosas que la gente no ve y que por ahí no, o sea, tal vez no le interesa. Luego, tuvimos casi 50 días concentrados todos juntos, todos no le vimos a nuestra familia, o sea, nuestras esposas, papá, mamá, hijos, y la mayoría de nosotros, al menos en mi caso, que los que jugamos afuera, no tuvimos vacaciones, nos fuimos para estar en la selección porque da gusto estar en la selección. Todos quieren ir a la selección porque hay ese buen ambiente y que te da esa gana de irte a la selección por más que no juegue o juegue,
y lógicamente que cuando jugaba, lógicamente que da gusto porque vos tratás de ayudar a la selección y tratás de hacer un buen trabajo. Pero cuando no te toca, siempre estamos apoyando porque el objetivo es muy grande. O sea, todos sabemos que es muy claro nuestro objetivo que tenemos todos en común de que es clasificar y el trabajo que venimos realizando con los profes, con todo el staff que incluye la selección, aparte de los jugadores, estamos todos comprometidos con lo que es llegar al Mundial. Fabián, ustedes están molestos con las críticas, entiéndase, periodismo deportivo, aficionado, te habrás enterado que Almirón hizo algunas declaraciones que principalmente cayó muy mal a los integrantes del sector histórico, gente que hizo historia con la selección nacional. ¿Ustedes creen que parte de los que componemos también como actores del fútbol somos un poco injustos con ustedes? No, lo de Miguel de por ahí, y todos lo conocemos a Miguel, ustedes también le conocen, de que comenzó en Cerro, antes de que comience en Cerro ya le conocían como es él. Lo que pasa es que se malinterpretó un poco lo que él quiso decir, o tal vez él se expresó un poco mal de lo que él quería, del mensaje que él quería dar. Pero él no es un jugador, una persona que no tiene ninguna maldad. Ustedes le conocerán mejor que yo, inclusive por el tiempo que estuvo él en Cerro y todo eso. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos bastante tranquilos. Y las críticas siempre van a estar, independientemente a que se gane, a que no se gane, a que se esté bien, a que no se esté bien. Eso pasa en todos lados. O sea, nosotros respetamos, lógicamente, lo que todos puedan opinar, porque son cosas que ya escapan de nuestras manos. O sea, esas cosas nosotros ya no podemos más controlar. Nosotros lo que podemos controlar las cosas que nosotros hacemos ahí adentro, el trabajo que nos compete a nosotros hacer en los entrenamientos y en los partidos, y lo que escapa de nosotros ya son las opiniones o críticas de los demás, ¿verdad? Lo importante, Fabián, me parece, rescatando la entrevista, es que vos decís que hay seguridad, de que hay confianza, de que hay un buen grupo y que ustedes tienen confianza en lo que hoy está transmitiendo Berizzo de cara a las eliminatorias, porque todos queremos irnos al Mundial. ¿Quién no se quiere ir al Mundial? ¿Verdad? Y las críticas siempre van a estar, o sea, eso pasa en el Real Madrid, en China, no sé, en todas partes del mundo, ¿verdad? En menor escala en ciertos lugares, ¿verdad? Porque no es la misma cosa que vos estés jugando a nivel de selección, unas eliminatorias, que vos sabés que nuestras eliminatorias, la de Sudamérica, es muy, muy fuerte. Inclusive en Europa no pasa esto, ¿verdad? Porque hay una brecha muy importante. Por ejemplo, a veces juega Inglaterra contra Montenegro, por decirte, y sabes que el resultado va a ser Inglaterra, salvo que haya una gran sorpresa, pero está la diferencia muy marcada, ¿verdad? Sin embargo, acá esto no pasa en Sudamérica. No, desde luego que es muy equiparado todo, y más todavía hoy en día. Y la Copa América, creo que esta última Copa América creo que demostró eso. Cualquier selección te puede complicar, la menos pensada, y todos tratan de hacer su juego como para conseguir el resultado. Y con lo que decía anteriormente, lógicamente estamos confiados, o sea, tenemos esa confianza dentro del grupo con el cuerpo técnico, porque lo que trabajamos, o sea, lo que el profe trabaja y lo que nosotros hacemos dentro de los entrenamientos es lo que intentamos hacer dentro de la cancha. A veces sale, a veces no sale, que es normal, porque el rival también te condiciona, son detalles que dentro del partido por ahí, lógicamente todo el mundo quiere hacer bien las cosas. O sea, nosotros trabajamos como para poder sacar los resultados, ganar los partidos, pero no porque trabajaste bien te va a asegurar que al día siguiente vas a ganar 3-0. O sea, el rival también juega. Hay muchas cosas que conllevan dentro de esa situación de los partidos. Pero otra cosa iba a ser si entrenábamos de una forma y se jugaba de otra forma, en el sentido de lo que el profe hace. Nosotros lo que entrenamos, lo que el profe dice, nosotros entrenamos, y esa es la seguridad que nosotros tenemos, porque es muy claro lo que hacemos dentro de los entrenamientos, lo que el profe dice, eso mismo entrenamos. O sea, en esa parte no hay ninguna duda, y creo que la mayoría de mis compañeros te van a poder decir lo mismo. Entonces, por eso podemos hablar con propiedad y con ese convencimiento de que nosotros estamos trabajando y estamos haciendo las cosas bien, sabiendo también lógicamente que hay cosas que mejorar, pero con el convencimiento de que estamos trabajando bien y tenemos los jugadores como para poder conseguir el resultado final, que es clasificar al Mundial, ¿no?
Fabián, muchos éxitos, lo mejor para vos en Rusia, en la selección, seguiremos charlando. Muchísimos éxitos realmente, mucha salud para vos y tu familia y bueno, que sigan los éxitos, Fabián. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Bruno. Un saludo también a todos los muchachos ahí y agradecido por los deseos. Espero que estén bien también ustedes por ahí y bueno, estaremos hablando oportunamente. Fabián Balbuena, desde Austria, haciendo la pretemporada con el Dinamo de Moscú, jugador de la selección paraguaya. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón, irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Con Televisores Tokio, la pasión paraguaya alienta en todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Migui no está solo. La hinchada del otro lado llena la cancha de aliento con Televisores Tokio, con el pacto de confianza NGO. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook o Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Perdón, quedó pendiente Johnny para ampliar lo de Olimpia. Otro término, queda mucha tela que cortar en el partido. No, eso ya es vieja. Eso es, del viejazo total. ¿Vos sabés que se habrá escuchado? ¿Pensás que está definido esto? No, todavía queda mucha tela por cortar. No, o sea que el WhatsApp está que revienta con los términos que nosotros utilizamos. Por eso te digo. ¿En serio me decís? Sí. Pero tú ya tienes ahí, mano. Hay que renovar el diccionario moderno. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Cuando usted prepara esas riquísimas milanesas o croquetas, ya sea de pollo, carne vacuna o pescado, hágalo con la galleta molida tradicional Arcoiris. Y si eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que el ajo deja en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Siguen colaborando los muchachos en el WhatsApp 0972730730. Soplapitos. Ese ya no sé, ya suena muy feo. Nuevo Ford Ka Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapero Villa, llamando al 021-671-900. Con Ford llega más lejos. ¿Sabías que si te pasas a Claro con el plan de 3 gigas, te queda solo en 44.000 guaraníes? Hacelo ahora y paga 60% menos en tu plan por 18 meses. Contrata llamando al 021-417-8000. Internet cambio, cambiate Claro. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales coco, frutos rojos, limón, borocuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Darío Rotera tiene también su año, Darío, hilvanando jugadas. Hilvanando también. Otro que se usa mucho, dice por ejemplo la número 6 con la 6. Esa fue una lucha eterna de Juan Ángel Gómez con los cronistas. El finado. Cancerbero, no se usa más tampoco, ¿verdad? Cancerbero el arquero, ¿verdad? Ese es un término que para aquellos que venían por el 9 el fútbol alemán, ahí impuso justamente el relator en cuestión. Puntero derecho, puntero izquierdo, en terreno antagónico. Pero ese es un término interesante, antagónico. Sí, no, pero puntero, es un buen un buen hablar, ¿verdad? Puntero porque no existe más casi los punteros, ¿verdad? Hoy es extremo más que nada, por la función que tienen. Interno, eso se dice. Interno. Ya igual que antes decía marcador de punta también. Volante central muy poco ya también. Agazapados bajo los 3 palos. Eso es. Saludos a los Asegurana. Pasó lamiendo el palo. Lamiendo el palo. Y algunos decían lambiendo. Por eso es cosa de otro, ¿verdad? Toda la carne al asador.
Pone toda la carne al asador, sí. No, pero ese se usa también. ¿Vos alguna Pone toda vez la te carne escuché al diciendo asador. eso? No, Tampoco vos le quisiste el Federico. Llegó el nuevo queso cremoso para untar, Queso Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Queso Light. Encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios. Queso, con la calidad de Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizar. Johnny, yo sé que tiene una nómina seguro que muy extensa. Furibundo remate. O sea que los oyentes no tienen fichado a todos los periodistas deportivos. Se sacarán chispas, ese también, No, ese ya es muy... Y no, y después el otro es para alquilar balcones. Un choque para alquilar balcones el próximo, sí. Johnny, ¿estás ahí? Sí, y yo agarro todos los términos, Bruno. Todos los términos son importantes, pero esto de la número, por ejemplo, eso ya queda demasiado mal. Hasta uno demuestra su falta de respeto al idioma cuando dice la número. En todo caso, la camiseta, número, ahí sí. Y después, eso de goalkeeper, y eso se puede todavía utilizar. No, goalkeeper, no, Johnny. ¿Vos sabés que Johnny, yo le suelo no. escuchar Acá guardameta te aguanto, pero goalkeeper. Bruno, le suelo escuchar... Johnny, los viejos tenemos que tener en cuenta, no dejar totalmente. No, Johnny, pero hay que renovarse. Yo creo que la vida ¿cómo se llama? Ahora, por ejemplo, el campeón chino se vuelve a usar. Cosa que ya queda por el camino, la gente vuelve a usar. No, yo creo que hay que ser vanguardista siempre. Hay que tratar de estar en la vanguardia, buscar términos, ayornarse a lo nuevo. Por ejemplo, dice tiro vivoreante, dice acá alguien. Ahora ser pendeando. Eso la blusa número. No me digas que se usa blusa todavía. No, blusa no escuché ya. No, eso ya no. ¿Es cierto que se utilizaba antes algún recurso de vocabulario? Voy a esto, Johnny, porque yo le llamé una vez a Johnny y le dije, por le suelo escuchar hablar a Antonio Serafini. Un hueso duro de roer, Le suelo escuchar hablar a Antonio Serafini en su programa folclórico, escuchar música paraguaya los domingos a la mañana, y pensé que Blas había cometido un error involuntario en la mención de una publicidad, y dijo, hablaba de cosméticos, y los cosméticos para las cabellos, dijo. Y dije, pero ¿cómo Blas? Blas es un tipo que maneja muy bien el español, ¿cómo se va a equivocar? Bueno, después, segunda vez, tercera, después cada domingo. Y eso me llamó mucho la atención, le llamé a Johnny, Johnny, vos que es como tu padre periodístico, tu amigo, ¿por qué dice Blas eso? Puedo preguntarle. ¿Y qué era que respondió Johnny? Y algo que no está mal, pero que se utiliza. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el recurso de licencia? Y una licencia. Porque está mal desde el punto de vista de la gramática. Claro, está mal, pero se utilizó, se quedó. Quitando las castañas del fuego, dice, un pase quirúrgico. Ese pase quirúrgico. La castaña del fuego, vieja. Sí. No, hay demasiada colaboración acá. Bueno, Johnny, vamos a hacer lo siguiente. Vamos con 5 menciones de Egari a fondo con el tema Olimpia, por favor. ¿Cómo es nuestro mayor coliseo futbolístico? No, ese ya estamos en nuestro mayor coliseo futbolístico. No, ese ya no se usa. ¿Sabes por qué no se usa más? Porque la olla se... ¿Sabes qué? El representativo. Y cada vez que había clásico era esa la entrada. Sí. Todo el mundo utilizamos. ¿Viste sus mejores galas, Viste sus mejores galas. Dos cabezas en el área es Jorge y la periodista. Dos cabezas en el área. De los creadores de los packs Ron Cola y Frescoco, presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de morocoya frutica, la más fresca combinación del ron, Fortín Limón y la fruta de la pasión, el morocoya. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles, pack de ron Fortín Limón con néctar morocoya, combinación natural. Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugala tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Tu Quiniela TT es jugar legal. Areco Brata Catuete. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados.
Hierros, todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso Mato Tereré y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa, y siempre vive Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Una buena salud y nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más interesa. Duracell dura más, mucho más. En Lactolanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar profesionalmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Cumplimos con todo. ¿Eh? Cinco. El equipo que propone, dice Cristian. Sí. Ese también es Saludos famoso. para FZ9, remata quemarropa. No. Johnny, te escuchamos atentamente. Acá hay un oyente que dice que estamos distrayendo a la audiencia para no contar información de Olimpia. ¿Qué va a llegar? Teoría conspirativa. Sí. Y bueno, ¿qué va a hacer, hermano? Vamos a convivir con... A ver, Johnny, te escuchamos. Sí, señor. 45 minutos de conferencia del presidente Bruno que tuvimos a primera hora. Así que saludo para el oyente. Le cuento que Olimpia va a tener otra práctica, el equipo que dirige Sergio Orteman, hoy a las 16. Lo que significa tal vez el movimiento más fuerte antes del partido contra Inter, porque mañana va a ser ya concentración, va a ser trabajo físico, nada más que ir retocando ciertos puntos que seguramente piensa corregir el técnico Sergio Orteman. Está la posibilidad de convocar ya a Roque Santa Cruz, me decía una persona hoy, él ya está totalmente a disposición del cuerpo técnico, todo depende de Sergio Orteman y seguramente será convocado para que vaya a la banca legislativa en caso de necesidad, ser uno de los 5 cambios en este partido ante el conjunto brasileño, con Tita, que será el titular, el centro delantero, Orsusa, que se va a meter por el medio junto a Brian Ojeda, y Víctor Salazar por el sector derecho a las 16. Repito, la práctica de Olimpia. La gente también pregunta qué va a pasar con William. Él será ya convocado, está en la lista, habría que ver. Consulté con él y me decían que por ahora no iría convocado para el partido contra Inter, pero está el campeonato clausura y el siguiente partido por Copa Libertadores, justamente ante el equipo que dirige actualmente Diego Aguirre. Todo listo. Ayer el plantel recibió al presidente, hubo contacto, diálogo permanente entre la directiva que encabeza el señor Brunote y el plantel principal, esto con relación a los premios, al incentivo que cada institución va recibiendo en cada partido en Copa Libertadores de América. Alfredo Aguilar, Víctor Salazar, Alcaraz, junto a Saúl Salcedo, Iván Torres, Hugo Quintana, Brian Ojeda, Edgardo Orsusa, Derlis González, Jorge El Pollo Recalde e Isidro Pita
probable 11 de Olimpia para medir al Inter Copa Libertadores, octavos de final. El próximo jueves, arbitraje de Patricio Lustó en el Bosque de Para-1 a las 20:30. Johnny, te doy 3 al hilo. Colaboración de los oyentes amigos del WhatsApp. Jugada de laboratorio. Le fusiló al arquero. Y colaboró recién Federico. Ese ya sigue el colmo. ¿Cómo es? Vibra el cemento del defensor. Tiembla el cemento de Sajonia. De Sajonia. Sí, así. No. Te quiero mucho, Johnny, hasta cada momento. Hasta luego, señor. Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, el choriqueso Maxi, donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler, mi idea, disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Represente, distribuye Britam Sociedad Anónima. Qué audiencia atenta tenemos. Buena. Ayer Johnny dijo que el agua que se hierve en la cafetera eléctrica es diferente al agua de la cocina. ¿Por qué será? Dice. Qué lástima ya te fue, Johnny, Sí. Ahí está. Llegamos. Joven está. Y 2 unidades puedo decir porque ahí ya son 2. Pero una unidad no puedo decir porque es reiteración. Roberto, vení por favor. Vos que sos la época de... No, vos que sos la época de Sacachipa del Quelito. Sí, por supuesto. Vení, Robert, vení por favor. No, pues ya dio su sentencia. Me dio la derecha él. Una unidad no se puede decir, Robert. Es redundancia. 2 unidades puede decir. 3 unidades, 4 unidades, pero una unidad es reiteración. Yo creo que habrá surgido para enfatizar, porque fíjate que no se dice 2 unidades. Siempre se dice unidad que tiene un punto. ¿Viste? Como que porque hace rato cuando Johnny preguntaba por qué lo del útil, y eso es como, o sea, si hay un elemento con el cual vos no podés que se desarrolle esto, es la pelota. Por eso lo del útil, o sea, desde la famosa lista útil que necesita para el desarrollo de algo, por eso le colocaron eso. Después cada uno va a agarrar si ese, porque ya es una cuestión más de estilo. Está convencido, Roberto, el tema de la unidad. ¿La escuela cómo te enseña? La CDU, centena, decena, unidad. Claro. Para agrupar, dice Robert. Bueno, no tienen fichado los muchachos. Acá por ejemplo dice resta marcando. Cierto, ese yo como lo uso, ¿verdad? Porque es para, resta marca. Resta marca quita. No, digo así exactamente, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Pero no vayas a Ariel. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Teléfono 061-514-920. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Bruno. Toma carrera. Ese es relator. Y esta es de comentarista. Gol de vestuario. Cumplimos ya, ¿verdad? Ahora sí. A los 2 minutos. 2 minutos, ¿eh? Sí, no, gol de vestuario. Sí. Famoso ese. Se proyecta sobre la banda derecha. En el amanecer del partido. Se rompe el celofán. Ese pico se usa. Ese viejo y después donde teje la araña. Celofán. Y donde teje la araña. ¿Qué es el celofán, Federico? Un papel. Un papel así tipo aluminio. Esos brillantitos. Esos brillantitos para que se usaban antes para adornos. Ah. Se rompe el celofán,
Claro, está Pelador y se rompe. Gol de hermano. película, dice otro. Hombre de refresco. Un primer tiempo anodino. No, ese... La muchacha de la redacción, Sí. de anodino, sí. Insuficiente el sinónimo de Sí, anodino. anodino. Abúlico. Sí, también. Primer tiempo anodino. No hubo goles en Sajonia. La mata por el pecho. Se perfila.